esta jornada de hoy que organizamos desde la Sociedad Científica CEPEXPAL. Hoy tengo yo el traje de vicepresidente de CEPEXPAL, este traje. Y bueno, es un placer invitarles a esta jornada que le hemos puesto un nombre así un poco rimbombante, ¿no? Que es Jornada de Acción Colaborativa en Inmunización Pediátrica de Canarias, y que lo único que intenta reflejar es una unión entre las sociedades científicas y la Dirección General de Salud Pública en pos de un objetivo. La intención de esta jornada no es que sea una jornada de vacunas al uso, o sea, aquí no vamos a hablar en plan académico de las últimas novedades en la investigación en vacunología, que son muchas, y que otras veces sí nos encontramos hablando de esto, ¿no? Sino que hoy vamos a debatir entre nosotros, como compañeras, como compañeros que somos, sobre las estrategias que tenemos a día de hoy para intentar mejorar la protección de nuestras niñas y de nuestros niños frente a dos patógenos principalmente, que son el VRS y la gripe. Y después también hablaremos de dos enfermedades inmunoprevenibles que están resurgiendo en nuestro archipiélago y en otras muchas partes del mundo, y le queríamos hacer un huequito porque también creemos que es de interés para la práctica diaria. Voy a empezar excusando al director general, que la intención era estar aquí, pero no ha podido estar por motivos de agenda. Pero bueno, eso nos va a permitir ganar un poco de tiempo y así poder tener más tiempo para el debate, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer una breve presentación de los que vamos a hablar. El burro delante para que no se espante. Voy a empezar yo hablando de la importancia de la inmunización contra la gripe y el VRS en pediatría, un poco para recordar la importancia de la protección contra estas enfermedades y los instrumentos que tenemos a día de hoy y otras estrategias que podríamos tener para aumentar las coberturas. Después hablará mi compañera Ana Barreno Esteves, enfermera, como ustedes saben, técnico del programa de vacunas de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, y ella les va a hablar sobre la estrategia que más ha conseguido aumentar las coberturas en las experiencias que hay en el mundo, que es la vacunación contra la gripe en la escuela. Y después hablará mi hermano Martín Castillo de Vera, pediatra de atención primaria y doctoral, que todos conocen, presidente de CEPEXPAL, y él nos comentará o nos recordará aspectos de enfermedades que podrían haber estado, o al menos una de ellas, erradicadas ya, como es el sarampión, y otra que está resurgiendo después de la pandemia en todo el mundo y que realmente su patógeno siempre circula, que es la tosferina. Nos va a poner una actualización de cifras en Canarias, nos va a hablar de brotes y nos va a recordar cómo diagnosticar estas enfermedades y qué hacer con ellas, ¿vale? Entonces, si les parece, vamos a ir empezando. Y voy a empezar yo con la primera intervención. Como les decía, vamos a hablar de la importancia de la inmunización contra la gripe y el VRS en el paciente pediátrico. Ustedes saben que dentro de lo que ahora hablamos, las inmunizaciones estacionales de otoño e invierno, también se incluye COVID, aunque COVID todavía no se comporta como un patógeno de otoño e invierno, porque seguimos teniendo picos en otras épocas del año, ¿no? Pero no lo hemos metido en esta presentación, primero por cuestiones de tiempo y segundo porque al final su uso, entre comillas, es testimonial a día de hoy en pediatría, como ustedes saben, reservado a pacientes con unos factores de riesgo muy bien definidos y que pueden consultar en el protocolo de la comunidad que se publicó recientemente, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar sobre todo en lo que es gripe y VRS. Este es mi potencial conflicto de intereses, como ustedes saben, siempre intento tener los menos posibles, y vamos a entrar ya en el ajo, ¿no? La gripe es una epidemia que tenemos cada año y que es responsable de cerca de 1 millón de hospitalizaciones en pacientes pediátricos en todo el mundo, ¿no? Y esto nos habla de un patógeno que es muy frecuente, ¿no? Es un virus que, tanto popular como profesionalmente, lo asumimos como una infección generalmente banal. Y bueno, cuando uno tiene una perspectiva, a veces, porque trabaja en una UCI pediátrica o porque trabaja en una planta de hospitalización, se da cuenta de que no pocos niños y niñas ingresan por gripe, ¿vale? Pero la visión, como es una infección tan cosmopolita y tan frecuente, en general se nos queda como que es una enfermedad poco importante, ¿no? En este gráfico se expresa de un vistazo cuál es la importancia de la gripe. Son cifras globales
Y si se fijan en el eje, esto era abscisas y ordenadas, nunca me acuerdo, ¿verdad? Abscisas y ordenadas. En el eje de abscisas está las muertes por 100.000 habitantes y en las ordenadas están los casos. O sea, que aquí vamos a ver incidencia y aquí vamos a ver impacto medido en cuanto a muertes, ¿no? Si nos vamos a la esquina de aquí, o sea, enfermedad muy frecuente y que ocasiona muchas muertes, el número 1 en el mundo es la gripe. El patógeno que más mata en el mundo, lleva años siendo así, es la tuberculosis, aunque ustedes no lo crean. Es la enfermedad que sigue matando a más personas en el mundo. Durante el año de la pandemia, los 2 años de la pandemia primeros, lo fue el COVID durante esos 2 años, pero ahora vuelve a ser la tuberculosis. Pero si contamos los 2 indicadores y los sumamos o los multiplicamos por el factor correspondiente, resulta que la gripe es el principal patógeno de importancia, tanto en frecuencia como en mortalidad. Es una epidemia que, como digo, tenemos cada año. Martín, contrólame el tiempo porque como no tengo el cronómetro aquí, tú me avisas, por fin. Tenemos una epidemia anual y que aquí, en 2021, tuvimos un cero absoluto. Un cero absoluto que resultó, o por lo menos a mí me resultó, absolutamente inquietante. Porque no dejamos de ver rinovirus, porque no dejamos de ver adenovirus, no dejamos de ver otros virus que se transmiten exactamente igual que la gripe, pero sin embargo la gripe bajó a 0. Después de ser una epidemia anual con miles de casos, ¿no? Y esto, desde luego, todavía no tenemos una explicación completa, ¿no? Hay varias teorías y, desde luego, no va a haber un factor único para que esto pase, pero, desde luego, la interferencia viral pudo tener algo que ver aquí, además de las medidas tomadas para prevenir la expansión del coronavirus, ¿no? Esto, como digo, sigue siendo una incógnita que algún día resolveremos. Estos son gráficas de la última temporada, publicadas en el informe Civira. Como ustedes saben, la vigilancia de infecciones respiratorias agudas ha cambiado desde el 2020. Ahora se hace una vigilancia sindrómica a nivel de atención primaria y se incluyen 3 patógenos fundamentales, aunque se vigilan también otros patógenos respiratorios, que son gripe, VRS y COVID, ¿no? Y bueno, de ahí, si miran los informes de Civira, verán que verán apartados que ellos llaman proxies, ¿no?, de cada una de las enfermedades, y pueden tener datos desagregados muy interesantes, como por ejemplo por comunidades autónomas, o por edad, o por sexo de cada uno de estos virus, tanto en el ámbito de la atención primaria como de la hospitalaria, ¿no? Pero bueno, en gráficas generales, y esto no lo pongo para analizar cifras, sino para que tengan un vistazo de las imágenes, este es el pico en negro de la última temporada. Fíjense el pico de la temporada anterior, que todavía seguía siendo un poco anómalo con esos 2, no pico, onda, ¿no? Onda epidémica con esos 2 picos, un poco anómalo porque veníamos de una, justo después de la pandemia, que empezaba a recuperar su actividad el virus de la gripe, aunque en semanas epidemiológicas que no son habituales, y el azul, que es el 0 que tuvimos en la temporada 2021, ¿no? Digamos que se ha recuperado la estacionalidad de la gripe en cuanto a tiempo, estacionalidad, como a número de casos, ¿no? O sea, esto, una vez pasada la pandemia, el virus de la gripe ha vuelto a aparecer. Si alguien pensó que iba a desaparecer, pues se equivocó, ¿no? Y si vamos a ver los datos desagregados por edades, encontramos gráficas que vemos desde siempre, y es que los niños, las niñas de menor edad siempre alcanzan las tasas de incidencia más altas. Todos los años ocurre lo mismo. En rojo es menores de 1 año, en verde de 1 a 4 años, ¿no? Y después ya nos empezamos a acercar a las gráficas más parecidas a las de los adultos. Pero estas siempre son una constante. O sea, primera idea que se nos tiene que quedar: los niños y las niñas se contagian en un número mayor que los adultos, ¿vale? Es más frecuente esta infección en niños. Cada vez que diga niños, incluiré niñas, ¿vale? Para evitar en niños, niñas, para que no suene demasiado tedioso. Si vamos a porcentaje de infectados, ¿no?, la mal llamada tasa de ataque, fíjense, 1/3 de los escolares y de los preescolares se infectan cada epidemia, ¿no? Y hasta la mitad de los que acuden a guardería se infectan cada epidemia, ¿no? No hay otro patógeno en el que ocurra esto, ¿no? Entonces, hemos hablado de incidencia. Tenemos claro que la población pediátrica tiene la mayor incidencia de toda la población. Bien, ¿produce daño el virus de la gripe en los niños? Sí, produce daño. Produce daño per se
especialmente en las vías respiratorias, ¿no? Fundamentalmente en el parénquima pulmonar. Y esto es una imagen de un lactante con una neumonía por gripe, ¿vale? La típica disposición bilateral, ¿no? Con aumento de densidad radiológica. Algunos hablan de patrón algodonoso, ¿no? Podemos buscar broncograma aéreo y lo encontraremos. Una neumonía, en este caso producida por gripe y por nadie más, solo por el virus de la gripe, ¿vale? Pero no solo afecta a parénquima, también afecta a vías respiratorias. La gripe también produce bronquiolitis, produce bronquitis aguda, produce traqueitis, produce laringitis, produce otitis media, ¿vale? Y en casos seleccionados, más raros afortunadamente, puede tener incluso afectación neurológica o producir miocarditis o pericarditis, ¿no? O sea que el virus de la gripe no es un catarro, ¿vale? Y la gripe no es un catarro. ¿Y cómo podemos ver esto? Pues lo vemos en la gráfica de hospitalización. En los últimos años que ya se hace un diagnóstico más certero de los niños que ingresan en hospital y podemos tener un diagnóstico microbiológico por PCR, nos damos cuenta cómo las hospitalizaciones por gripe, fíjense, desde luego el grupo etario que más se afecta por la hospitalización son los mayores de 80 años, es lo esperable, por su inmunosenescencia, ¿verdad? Pero es que después ya viene de 65 a 79 y aquí al lado menores de un año. Ha habido temporadas, estos son datos de la temporada anterior, pero ha habido temporadas en las que la gráfica roja supera a la violeta. O sea, estamos ahí. La misma incidencia o tasa de hospitalizaciones que las personas que tienen entre 65 y 79 años. Todos en la cabeza tenemos muy claro, desde hace años, la indicación de los mayores de 60 años para recibir la vacuna, pero si miramos esto, deberíamos haberlo tenido igual de claro hace años, también para la edad pediátrica, ¿no? Y si lo vemos aquí, que se ve mejor, fíjense, estas son las tasas de hospitalización de 0 a 4 años, ¿no? En la edad pediátrica son similares a los de mayores de 65 años. Comienza a descender a partir de los 5 años, desde los 14 a 64 prácticamente no hay o son muy pocas y después vuelve a aumentar. O sea, con esto quiero transmitirles la segunda idea. Después al final. La segunda idea, es más frecuente en niños y niñas y produce daño en población pediátrica. Pero es que produce daño en población pediátrica sana. Si comparamos menores de 15 años y mayores de 15 años ingresados por gripe, ¿no? Nos damos cuenta que cuando pasamos de 15 años, la mayor parte de los ingresados es porque tienen un factor de riesgo asociado, ¿vale? Pero si miramos los menores de 15 años, la inmensa mayoría de los que ingresan por gripe son pacientes que no tienen enfermedades crónicas ni enfermedad de base. Se afecta mucho, puede ser gravemente, pero también afecta a los niños y niñas que no tienen factores de riesgo, ¿vale? Y en España la gripe mata y produce cuadros graves. Sí, esto es un sumatorio de 7 temporadas y fíjense cómo las cifras de hospitalizados graves y de ingreso en UCI de 0 a 14 años, pues son relevantes, ¿de acuerdo? O sea que estamos hablando de un patógeno que también lleva a ingresar a pacientes a las unidades de cuidados intensivos. Bueno, estas ideas son las primeras que quería transmitirles. Si vacunamos a los niños, la primera razón es para protegerles a ellos, ¿vale? Pero es que la segunda razón también es muy importante y es de peso. Y en los programas de vacunación vemos algunas experiencias de éxito, como ahora les resumiré muy rápidamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque los niños, especialmente los niños pequeños, son grandes transmisores del virus de la gripe. Así como no se demostró que lo eran del COVID, al menos en las primeras etapas, ¿no? Contra la gripe, sí. Y claramente son un factor importante de transmisión de esta infección a otros grupos poblacionales, especialmente a las abuelas y a los abuelos que los cuidan, donde muchas veces vamos a encontrar un porcentaje importante de personas con enfermedades crónicas, ¿vale? ¿Podemos hacer algo para evitar esto? Bueno, para reafirmarnos en la idea de que los niños efectivamente son grandes transmisores, tenemos algunas razones que nos lo explican. Bueno, primero es que la falta de exposición repetida, porque han vivido pocas epidemias, les hace más susceptibles a adquirir la infección, ¿vale? Además, hay un efecto amplificador cuando los niños se contagian, sobre todo por el contacto estrecho que tienen en guarderías y en aulas de educación infantil, donde hay un efecto amplificador de la infección, ¿no? Y eso lo vemos claramente cuando vienen, por ejemplo, las vacaciones de Navidad. Vemos claramente, cuando empezamos a ver casos en población pediátrica, vienen las vacaciones del colegio, pasan muchas horas en casa y después inmediatamente viene el pico de los adultos, ¿no? Y esto nos habla
de la capacidad que tienen los niños para actuar como transmisores. Fíjense que miremos la temporada que miremos, quitándolas de la pandemia, siempre encontraremos que empieza a aumentar o hay un pequeño pico de incidencia o el aumento es más rápido, ven que esto es prácticamente vertical, en el grupo etario de los menores de 4 años. O sea, siempre son un indicador. Cuando los pediatras empezamos a ver en nuestras consultas pacientes con gripe, ya tenemos que ir avisando a nuestros compañeros de prepárense porque el pico de los adultos viene en una semana, ¿no? Vale. ¿Tenemos algo para poder evitar esto? Desde luego que sí. ¿Y sirve de algo vacunar a los niños para, además de protegerles a ellos, que como digo es la razón número 1, intentar disminuir el contagio a otras poblaciones de riesgo? Sí. ¿De qué manera? Vacunándolos. ¿Hay experiencia? Sí. ¿Dónde? Fundamentalmente en Japón y en Estados Unidos. Yo les he traído una experiencia clásica japonesa, ¿vale? Fíjense, la línea de puntos nos habla de las muertes en todos los grupos de edad por neumonía y gripe, ¿vale? Y la línea continua nos habla del exceso de mortalidad en general. Entonces, vemos que cuando inician la vacunación de los escolares, de los niños y las niñas, disminuye muchísimo más la muerte por neumonía y por gripe que las causas totales de mortalidad. ¿Se entiende? O sea, hay una diferencia clara entre esta curva y esta, ¿vale? Y cuando dejan de vacunar, porque dejan de mantener esa estrategia, bueno, fíjense que bajo unos niveles increíbles, enseguida empieza a subir. Y además sube también mucho más la mortalidad específica por neumonía y por gripe que la gráfica total de exceso de mortalidad, ¿vale? Esto de alguna manera nos explica de una forma gráfica cómo la vacunación de un grupo etario influye en disminuir la morbimortalidad de otro grupo. Eso lo vimos también claramente con neumococo y se demuestra con gripe, ¿vale? Y la forma más efectiva de evitar esta infección es la vacunación, porque además tenemos vacunas desde hace tiempo y vacunas que cada vez funcionan mejor, ¿no? Estas recomendaciones de incluir a los menores de 5 años como grupos de riesgo, población diana para recibir la vacunación contra la gripe, la tuvo clara OMS y SDC ya desde el año 2012, ¿vale? Y nosotros en España pues la hemos implantado finalmente en la temporada 23-24, ¿no? Porque ustedes saben cómo funciona esto, ¿no? La OMS con laboratorios que tiene por todo el mundo hace una estimación de las cepas que van a circular en la siguiente temporada. Y puede acertar o puede que no, ¿no? Una cosa que les digo, por si no lo sabían como curiosidad, es que el linaje B Yamagata, ¿se acuerdan? El linaje B fundamentalmente Yamagata y Victoria, ¿no? Pues el Yamagata desde la pandemia, nadie sabe exactamente por qué, dejó de circular en todo el mundo y ya no circula. ¿Vale? Llevamos ya 4 años sin Yamagata. Esta es la razón por la que las vacunas atenuadas de este año van a ser trivalentes y no tetravalentes. El resto de las vacunas disponibles, las vacunas parenterales, van a seguir siendo tetravalentes. Entre comillas, nos importa poco, porque estos son vacunas inactivadas y no hay posibilidad de que vacunándote con el Yamagata esto pueda hacer recircular al virus, porque son vacunas inactivadas, muertas, ¿no? de trozos de virus o de otro tipo de tecnología que no implican virus con posibilidad infectante, ¿no? Pero bueno, aunque las atenuadas, el riesgo también es poco, fíjense que este año también vamos a tener, a diferencia del anterior, vacunas trivalentes para evitar la circulación del Yamagata, ¿vale? Una curiosidad. ¿Qué hay de eficacia y de efectividad? En este trabajo español resumen múltiples ensayos de eficacia y de efectividad. Fíjense que tenemos un rango de eficacia en los ensayos que va del 25 al 87%. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hay esta variabilidad? Porque es muy difícil medir la eficacia y la efectividad de una vacuna contra la gripe, porque dependemos de un factor principal, que es acertar con los virus que van a circular la temporada que viene. Y esto afecta definitivamente los datos. Por eso, cuando hablemos o queramos valorar realmente el valor, valga la redundancia, de las vacunas contra la gripe, nos tendremos que fijar en el impacto que tienen y no tanto en la efectividad. Pero aún así, fíjense que hay cifras que en ocasiones llegan al 80%. Y estas son experiencias de efectividad en vida real, ¿no? Y hay algunas iniciativas que intentan depurar todos esos datos, eliminar los sesgos para obtener una información más veraz en torno a los ensayos, en los estudios
poblacionales relacionados con la efectividad de las vacunas de la gripe, y fíjense que globalmente en los niños tienen una efectividad que ronda el 60% en los metaanálisis y en las revisiones sistemáticas que ustedes pueden revisar. O sea, una enfermedad que es tan frecuente que puede ocasionar mortalidad y que tengamos una vacuna que sea un 60% efectiva, eso tiene un impacto tremendo si consiguiésemos buenas coberturas, que es a lo que vamos, ¿vale? De hecho, después, hace ya años, ¿no?, son varios los países que han introducido la vacunación infantil sistemática, incluso no en menores de 5 años como nosotros, sino en toda la población, ¿no?, intentando abarcar todas las posibles, el grupo poblacional que más va a intervenir en la transmisión, ¿no? Bueno, esta es la experiencia inglesa y les pongo solo esto es un pilotaje que se hizo en Reino Unido cuando empezaron a hacer la vacunación en centros escolares, ¿vale?, de población escolar, ¿no? En principio empezaron con cohortes de escolares menores de 6 años y ahora han ido aumentando, ¿no? Pero bueno, en ese pilotaje inicial analizaron y compararon las áreas o las zonas donde en los colegios se había vacunado contra la gripe, ¿vale?, con las áreas en las que no, ¿no? Y en comparación veían que había una diferencia del 94% en la asistencia, o sea, en asistencia de pacientes con clínica respiratoria compatible con gripe, ¿no? O tenía una disminución del 74% de las visitas a servicios de urgencias hospitalarios. Tenían una disminución del 93% en los ingresos por gripe y, lo que es también muy llamativo, hasta un descenso de hasta el 60% en grupos no vacunados, adultos que conviven con estos niños, ¿no?, y que se vieron beneficiados por su efecto indirecto también en cuanto a hospitalizaciones. Y esto fue una experiencia muy llamativa, publicada y ya clásica, ¿no? ¿Qué hemos hecho en España? Pues desde la temporada 23-24 se recomienda la vacunación a los niños y niñas, como ustedes saben, de los 6 meses a los 59 meses. Hubo 3 comunidades que hicieron una experiencia previa a la temporada anterior, Galicia, Andalucía y Murcia, ¿vale? Y este año, como no, se han renovado las recomendaciones de vacunación de gripe en esta población. Y nosotros también hemos hecho un esfuerzo por renovar las recomendaciones en este protocolo que ustedes seguramente tendrán, y si no lo tienen disponible, ¿no? Digo, es uno de los protocolos de nuestra protocolitis, como digo yo, ¿no? La protocolitis no es lo mismo que la proctocolitis, ¿no? La proctocolitis cursa con diarrea profusa, ¿no?, dolor anal, ¿no?, y dolor abdominal, ¿no? La protocolitis cursa con palpitaciones, ¿no?, acidez gástrica, dolor de cabeza, ¿no?, al recibir los múltiples inputs de nuestros compañeros diciendo que el protocolo bien, pero lo querían para ayer, ¿no? Pues son síntomas diferentes, es una broma. Pero bueno, estamos sumidos entre reunionitis y protocolitis, que no vamos a bio, pero bueno, intentamos sacar la documentación en tiempo y forma. Las recomendaciones no cambian de forma importante, ¿no? Y 2 mensajes. 1, en población sana vamos a usar siempre una dosis, en población con condiciones de riesgo que sean menor de 9 años y nunca hayan sido vacunados, usaremos 2 dosis separadas por 4 semanas, ¿no? Y después las indicaciones, las que ya hemos comentado, entre 6 y 59 meses, personas que estén en profilaxis de tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico, ahí solo podemos utilizar las inactivadas y no podemos utilizar la atenuada, y mayores de 5 años con condiciones de riesgo y sus convivientes, y también cuando los niños sean convivientes de factores de riesgo, de personas con factores de riesgo, ¿vale? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que aconsejan la vacunación por encima de los 5 años? Son todos estos recogidos en el protocolo y que ustedes ya los conocen también, ¿vale? ¿Qué vacunas tenemos disponibles para población infantil? Pues este año vamos a tener estas 3. Recuerden, la única que podemos usar en lactantes de 6 meses a 2 años es Vaxigrip Tetra, ¿no? Y después ya por encima de los 2 años podemos usar, además de Vaxigrip, pues Flucelvax y Fluence. Recuerden que idealmente entre los 2 años y los 59 meses intentaremos usar la atenuada y sobre todo en el ámbito de la vacunación escolar, como ahora nos comentará Ana, ¿no? Bueno, ¿y por qué estamos pensando en esto y por qué estamos dando esta sesión? El porqué de esta jornada es esto. Básicamente el resumen es esta diapositiva, ¿vale? Esta diapositiva refleja las coberturas de vacunación de la gripe en niños y niñas de 6 meses a 59 meses, ¿vale? Aquí esto lo pueden consultar a día de hoy en el Civamin, ¿no?, que es este aplicativo
del Ministerio que funciona bastante bien, y vemos como Canarias suspende cobertura. ¿Suspende por qué? Porque fíjate que el límite de aprobado lo hemos puesto en un 3,6 y nosotros llegamos al 3,2. O sea, no estamos ni siquiera por encima de la media nacional cuando ya la media es muy baja, ¿no? Las comunidades que mejores coberturas tienen, Murcia, Galicia, Andalucía, rondando entre el 45 y el 55%, ¿no? Y hay muchas otras que suspenden de verdad, ¿no? Pero vamos, Canarias, esta cobertura en una vacuna infantil, está claro que tenemos que mejorarla. Los pediatras, las enfermeras de pediatría, no estamos acostumbrados a ver estas coberturas en población infantil, ¿no? Y como decía esta persona, o se le atribuye, que saben cómo son las frases célebres, ¿no? A veces se le atribuyen, nunca la ha dicho, ¿no? Pero como ya está muerto, no podemos preguntarle. Si buscas resultados diferentes, no te puedes quedar haciendo lo mismo. Si te quedas haciendo lo mismo, lo esperable es que los resultados no cambien. Hay que hacer nuevas cosas. El año pasado, por esta época, recuerdo dar una charla parecida a esta, donde proponíamos diferentes estrategias para intentar aumentar coberturas, ¿no? Y estas son algunas de las que proponemos hacer ya para esta temporada, ¿no? Realizar una jornada dedicada a la vacunación contra la gripe, dedicada a pediatras y a enfermería pediátrica. Venos aquí, ¿vale? A ver si esto lo hacemos todos los años. Promover en medios de comunicación y redes sociales la vacunación pediátrica, una buena campaña publicitaria donde los niños aparezcan. Por primera vez los técnicos hemos podido participar de los mensajes que queremos transmitir en esa campaña y espero que les guste, pronto la verán. Generar contenidos para redes sociales desde las sociedades científicas. También estamos entre las sociedades científicas, hemos tenido ya varias reuniones, les sorprenderemos con alguna cosa que sacaremos esta temporada que espero que si les llegue la difundan al máximo, ¿no? Buscar alianzas en otros profesionales sanitarios. Bien, no estamos en el punto de que todavía se pueda vacunar en la farmacia, pero sí estamos en el punto de que vamos a hablar con los farmacéuticos para que promuevan la vacunación entre las personas que van allí preguntando por cualquier cosa. Seguro que ustedes, como yo, a veces están en la cola de la farmacia y llega una persona al lado y dice, mira, perdona, que es que me duele aquí no sé qué, o que me duele la barriga, o que tengo tal, ¿no? O sea, consultas médicas totalmente, ¿no? Que a veces se resuelven en la farmacia. Muchas veces se resuelven en la farmacia. Que menos que aprovechar que nuestros compañeros de la farmacia puedan promover o hacer una acción de promoción de la vacunación. Sería ideal, ¿no? Flexibilizar agendas para vacunar también niños y niñas. Me consta que desde las gerencias se hace un esfuerzo por hacer un acceso, mejorar el acceso a la vacunación de esta población, ¿no? Informar durante el avance de la campaña sobre coberturas estimadas. Esto el año que viene seguramente será de mejor calidad, pero ya este año quizás podamos tener algo de información al respecto durante la campaña para animarnos, ¿no? a mejorar las coberturas si vemos que están bajas, ¿no? No dejar pasar ninguna oportunidad para vacunar. Esto ya es algo antiguo que decimos siempre. En cualquier niño o niña que tenga indicación y que pase por la consulta, intentar que no se vaya sin vacunarse, y la vacunación escolar de las que le hablará Ana. Y yo voy a dar 2 pinceladas de esto nada más y voy a ir terminando. Recuerden esta gráfica, ¿no? Fíjense dónde está Murcia y fíjense dónde está Canarias, ¿no? Entonces, cuando alguna comunidad demuestra que con sus estrategias mejora cobertura, pues está bien echar un vistazo a ver qué experiencia ha tenido y qué les ha ido bien, ¿no? Algunas de las cosas que ha hecho Murcia, y ha hecho muchas cosas para intentar mejorar las coberturas, digo Murcia como podría hablar de Andalucía, como podría hablar de Galicia, ¿vale? Que son las 3 comunidades que más esfuerzo han puesto en aumentar la cobertura de la vacunación contra la gripe en población infantil, ¿no? Bueno, campañas informativas centradas en los niños, material para redes sociales, todas estas cosas. Hemos hecho un esfuerzo este año también en Canarias por hacerlo, infografía, cartelería sobre vacunación infantil y todas estas medidas, ¿no? Fíjense que en estas medidas están cuestiones que muchas veces se plantean como alternativa. Oye, ¿por qué no abrimos consultas por la tarde para vacunar y los sábados y no sé qué? Eso lo hacía también Murcia y lo hace Andalucía, ¿no? Oye, fomentar la competencia sana entre las zonas básicas de salud con las coberturas, y publican semanalmente las coberturas de Lorca y las de Cartagena, ¿no? Y así se pican Lorca y Cartagena para ver quién consigue la mejor cobertura, pues a ver si podemos hacer algo parecido aquí también. Bueno, una serie de cuestiones que a ellos les ha llevado a aumentar la cobertura de vacunación contra la gripe en población infantil. Pero claramente, y esto cuando lo oímos de la boca de los propios autores o de las propias personas que han hecho posible esto, la medida que más ha aumentado cobertura, sin duda, es la vacunación escolar. Sin duda. ¿Por qué? Porque acercamos las vacunas a donde están los niños
y es donde están todos los niños juntos y donde podemos tener en un solo día, fíjense, en un solo día, la posibilidad de aumentar la cobertura en un 20-22%. Bueno, o sea, no hay ninguna otra medida que nos vaya a aumentar la cobertura de esta manera, ¿vale? Que implica un esfuerzo logístico, sin duda, sin duda. Pero bueno, yo creo que estamos un poco aquí también para montarnos todos en el mismo carro e intentar entre todos buscar la manera de mejorar las coberturas de esta vacunación, ¿vale? Esta es la experiencia murciana, se la pueden descargar aquí, está libre en internet, usted pone el libro blanco Murcia y le sale esta experiencia publicada. Esto es muy completo, ¿por qué? Porque transmite toda la experiencia desde el punto de vista del profesorado, desde el punto de vista de padres, madres y niños, desde el punto de vista de los profesionales sanitarios que fueron a vacunar en los colegios, desde el punto de vista se analizaron las razones por las que los padres no dieron su consentimiento para vacunar en el colegio. O sea, es un informe muy completo que les recomiendo leer, ¿vale? Y bueno, la idea general es que entre todos estamos en el mismo barco y la acción colaborativa es la que nos lleva al éxito y desde luego desde la Dirección General de Salud Pública y los profesionales de atención primaria tenemos que hacer piña para esto, ¿no? Y ya voy a dedicar mis últimos 5 minutos para hablar del VRS, ¿no? ¿Por qué le dedico 5 minutos? Pues porque gracias a todas ustedes el primer año de implantación de esta medida fue un éxito absolutamente rotundo. No nos podemos dormir en los laureles, ¿vale? No nos podemos dormir. El mismo esfuerzo que hicimos el primer año tenemos que mantenerlo este año y yo aquí les voy a dar un poco de refuerzo de por qué tenemos que mantener este esfuerzo de inmunizar a los lactantes y recién nacidos también este año, ¿no? Este es el resumen que tenemos del desarrollo clínico del anticuerpo monoclonal que estamos usando contra VRS, que es el Nirsevimab, ¿vale? Estos son los datos de eficacia de los ensayos clínicos, todos aquí bien detallados con el Harmony, primera experiencia en la vida real con ya una N bastante mayor de recién nacidos y lactantes, ¿no? Donde veíamos cifras fantásticas inicialmente desde el desarrollo clínico en cuanto a la prevención de la enfermedad por VRS y otras enfermedades respiratorias y no respiratorias donde el VRS no tenía por qué estar implicado, que es algo muy interesante, ¿no? Pero es que, claro, esto podría ser que ocurriese en el ambiente de un ensayo clínico. Como ustedes saben, el ensayo clínico son ensayos siempre controlados, ¿no? Todo se controla para evitar que cualquier factor represente un sesgo para nuestros resultados, ¿no? Teníamos que ver lo que pasaba en la vida real, ¿no? Y bueno, para eso tenemos que conseguir que se ponga. Si yo intento valorar la experiencia en vida real de un producto que pongo en el mercado y consigo una cobertura del 20%, no voy a poder sacar ninguna conclusión. Pero cuando conseguimos coberturas como estas, ¿no? Fíjese, España de media 92% de los nacidos en temporada, 88% de los nacidos fuera de temporada, estas son las cifras canarias, cercanas a esa, a la media nacional, estas son las de Galicia, oye, tampoco están tan lejos, ¿no? Para una vez, nosotros también estamos ahí, en la cabeza, ¿no? Pero bueno, también quería decirles una cosilla, y es que es muy importante intentar registrar bien todas las dosis que administremos en todos los ámbitos, porque si no, esto no hay manera de saberlo. Si no tenemos un registro adecuado, no hay manera de conocerlo, ¿no? ¿Cómo hemos obtenido estas cifras entonces? Pues con bastantes quebraderos de cabeza y buscando registros de DRAGO-AP y RECVACO, que es un sistema de registro nacional. Mirando las dosis adquiridas, el número de dosis sobrantes, buscando, recabando todos los datos de farmacia hospitalaria, tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados. Así hemos conseguido sacar estas cifras aproximadas. Como yo sé que hay un número determinado de pacientes que no se han registrado por la razón que sea, yo confío en que estas cifras son todavía más altas que las que mostramos aquí. Pero bueno, estas son las que podemos demostrar si alguien nos pregunta, ¿no? Otro protocolo actualizado que ustedes también habrán visto, el del uso de Nirsevimab para esta temporada, con muy pocas novedades, prácticamente 2 novedades nada más, que atañe a los pacientes con factores de riesgo que enfrentan su segunda temporada de VRS, ¿no? Aquellos que pesen más de 10 kilos y que tengan menos de 2 años, si tienen algún factor de riesgo, enfermedad que está referida en el protocolo, o si tienen menos de 1 año, si han sido prematuros menores de 35 semanas, esos recibirán una dosis de 200 miligramos. 200 miligramos significa 2 pinchazos, ¿vale? De unidades de 100.
Y después la otra hace referencia a una población muy pequeña también, afortunadamente, que son aquellos que precisan de una cirugía extracorpórea, ¿no? Que dependiendo si se ha puesto el nirsevimab y cuándo se ha puesto, pues se recomiendan unas dosis ajustadas a peso o ajustadas a días desde la intervención, ¿vale? La intervención este año no varía. Y de nuevo vamos a rescatar a los nacidos desde el 1 de abril. Hay mucha cuestión con eso. Menores de 6 meses, no sé qué, porque el CAP pone el límite hasta 5 meses, pero cuando pone 5 meses, incluye los 5 meses, ¿vale? Es mejor valorarlo desde fecha de nacimiento. Oye, todo el que ha nacido a partir del 1 de abril, aunque me venga porque se enteró tarde o porque se estaba peinando el 3 de noviembre, también tiene indicación de recibirlo, ¿vale? 1 de abril de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025. ¿Vale? Los que vayan, los recién nacidos que nacen desde el 1 de octubre, lo ideal es que los reciban en sus centros hospitalarios, en la maternidad, antes de irse de alta, pero bueno, puede escapar alguno porque haya dudas o lo que sea, y esos tenemos que rescatarlos desde atención privada, primaria. Estaba pensando en el registro de la privada, que también se ha hecho un esfuerzo por tenerlo y también lo tenemos. Esperemos que el año que viene, que contemos con un sistema único de registro, pues todos estos problemas hayan desaparecido. Bueno, y hemos cumplido las expectativas, ya acabó. Hemos cumplido las expectativas. Este fármaco de verdad ha demostrado funcionar como decía que funcionaban los ensayos. Les pongo datos de Galicia. ¿Por qué? Porque Galicia, primero, es el primer sitio del mundo donde empezó a usarse nirsevimab de forma sistemática, ¿vale? Y el que mejor ha recopilado los datos y los ha publicado en revistas tan malas como Lancet, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa primera experiencia se recoge aquí. Fíjense, las columnas naranjas implican ingreso hospitalario. Estos son temporadas anteriores, esto es la temporada pasada. Tanto los menores de 6 meses, o sea, nacidos antes de la temporada, como los recién nacidos que iban naciendo, fíjense, comparen la tasa de hospitalización comparado con las temporadas anteriores. Es increíble, ¿no? Y estos son los que, por edad, por tener más de 6 meses, no recibieron nirsevimab. Siguieron ingresando igual que en temporadas anteriores. De esto se sacan 2 conclusiones. El VRS no va a dejar de circular porque hagamos esto. Eso es muy importante. Además, nos interesa, entre comillas, que los niños tengan contacto con el VRS para que generen algo de inmunidad propia también, ¿no? No deja de circular por esto. Y segundo, el impacto es tremendo. Fíjense, 89% de disminución de hospitalizaciones por VRS en menos de 6 meses, ¿no? ¿Cuántos niños o niñas tengo que inmunizar para evitar un caso de hospitalización? Nada más que 25. No hay ninguna otra medida, ninguna otra vacuna en la que nosotros, solo con 25 vacunados, salvemos una hospitalización. O sea, es una medida tremendamente efectiva, ¿no? Y esta es la publicación que les comentaba, ¿no? Rápidamente, no solo impide o disminuye la hospitalización por VRS, también por otras causas de infección respiratoria y por cualquier causa de hospitalización en menores de 6 meses. No se sabe por qué. Bien, porque el VRS intervenga en más procesos que nosotros desconocemos. Estamos sospechando ahora que con la neumonía neumocócica y con otros patógenos tiene que ver, ¿no? Pero a lo mejor también es que estamos infradetectando realmente la presencia del VRS en pacientes que ingresan por otras cuestiones, ¿no? Son las publicaciones de todo el país hasta ahora, que tienen que ver con efectividad, las que están en verde, y reducción de hospitalización, las que están en azul. Todas rondan el 80 y casi el 90%. Impacto brutal, como digo, no hay otra medida igual, y estas son publicaciones en el resto del mundo. Tengo que agradecer estas diapositivas a Federico Martinón, que me las ha cedido amablemente para que yo se las pueda presentar hoy aquí, ¿vale? Y ya termino simplemente con esta imagen, que es la más triste que he encontrado de este conflicto, que es como un niño de 3 años, está así de feliz porque ha conseguido un plato de comida para su familia, porque no deberíamos permitir que 16.000 niños hayan muerto en un conflicto como este delante de nuestros ojos. Muchas gracias. Buenas tardes. Como decía bien, voy a hablaros una pincelada de la vacunación contra la gripe en la escuela. Efectivamente, en esta temporada 24-25, Canarias también nos vamos a apuntar a la vacunación escolar, y nos vamos a apuntar pues por todos los datos que ha dado bien. Nos vamos a apuntar porque disponemos de una herramienta como es la vacunación, porque tenemos la experiencia de otras comunidades autónomas exitosas en cuanto a cobertura. Cuando hablamos de cobertura, estamos trasladando a las cifras, a un tanto por ciento, ¿verdad? Pero lo que hay detrás de las coberturas es la protección de los niños y niñas de nuestra comunidad autónoma.
Entonces, cuando a mí me preguntan desde la Dirección General si nos importan tanto las coberturas y tanto los números, pues yo les digo que sí, porque detrás de cada cobertura y de cada número hay pacientes, hay usuarios y hay familias que se pueden beneficiar de la herramienta como es la vacunación. Quiero empezar dando las gracias a Sevespal por invitarme, gracias a los compañeros por estar aquí, gracias a los que están desde la pantalla y gracias sobre todo al esfuerzo que habéis realizado en el día a día de las consultas y en el que vais a realizar en esta campaña, que también pedimos un poquito más, pero un poquito más porque, como habéis visto, los resultados pues son bastante halagüeños en aquellas comunidades que se han utilizado. Por lo tanto, quiero empezar dando las gracias. La estructura de la presentación, pues como queremos que sea eminentemente práctica y que yo os vengo aquí a contar lo que ya se ha trabajado con respecto a esta campaña de vacunación escolar, aunque haya profesionales que a día de hoy se estén enterando y estemos implementando la campaña y digamos, esto ya es una realidad, pero que se lleva trabajando ya desde la finalización de la campaña anterior, desde que vimos cuáles eran las coberturas, desde que vimos cuántos años habían luchado los sanitarios y cuántos años habían luchado los pediatras por tener como población diana en la campaña de la gripe a la población infantil. Y después de muchos años demandándolo a través de los pediatras y a través de sus sociedades científicas, desde la Comunidad Autónoma de Canarias, pues se logró a través de la Dirección General de Salud Pública, desde la campaña pasada, alineadas con el Ministerio, por supuesto, empezar a vacunar de la gripe en la población infantil. Desde que se ha acabado esa campaña y hemos obtenido resultado de cobertura, pues hemos tenido que pensar en estrategias que favorezcan todo el esfuerzo que hacemos los profesionales para cubrir a la población diana, en este caso la población infantil, ¿vale? Entonces voy a estructurar un poco estos minutos que tengo en la importancia de la vacunación frente a la gripe en esta población, los antecedentes de vacunación escolar que hay en Canarias, que igualmente pues no la desconocemos o no nos acordamos, los primeros pasos hacia esta vacunación escolar y la importancia y las ventajas de la vacunación en los colegios. También os quiero traer el cronograma de actividades que hemos hecho con respecto a la estrategia. Parte del cronograma ya se ha cumplido con la coordinación que hay entre la Dirección General de Salud Pública y el sistema educativo, y parte del cronograma es donde estamos ahora y queda por cubrir con el fin final, que es la protección de los niños y niñas en las escuelas. Vamos a hablar de las vacunas utilizadas y también de la coordinación entre las zonas básicas de salud y los colegios, y luego de las conclusiones. Bueno, en cuanto a si tiene importancia la vacunación en la población infantil, pues yo creo que ya tenemos datos y esto no es cuestión de creencia, es cuestión de ciencia, ¿vale? Es cuestión de tener datos, de todos los chorros de tinta publicados sobre que hay estudios robustos que aconsejan la vacunación en población infantil. Y por eso, desde la Dirección General de Salud Pública, os tendemos la mano a la coordinación para que esta campaña sea un éxito, ¿vale? La primera pregunta que yo me hago es si la vacunación de la gripe, en este caso en población infantil, es un problema de salud pública. Y para ver si algo es un problema de salud pública, tiene que cumplir pues, unos criterios determinados, ¿vale? Y esos criterios determinados, mira qué bien. No, que quiero saber cómo le doy al puntero. El puntito del ratón. Discúlpeme. Vale. ¿Esto aquí? No, dale el puntero. Vale, perfecto, perdón. Bueno, pues en cuanto a si es un problema de salud pública, claro, para que sea un problema tiene que cumplir todos estos requisitos de aquí. Entonces, si empezamos a mirar uno a uno, decimos, bueno, la incidencia del problema, en este caso la gripe en población infantil, ¿es elevada? Pues yo creo que con las tablas que hemos visto sí es un problema, ¿vale? La incidencia. ¿Hay falta de tratamiento? Pues hay falta de tratamiento, hay un tratamiento sintomático, lógicamente, ¿vale? ¿Tiene perturbación social? Perturbación social se refiere a cómo están las familias, ¿no? Cuando en este caso la población infantil tiene gripe, ¿cómo se encuentran? Se encuentran preocupados,
primero hay un diagnóstico, el niño se encuentra mal, el niño tiene síntomas, claro que hay un problema familiar importante, ¿vale? Estamos hablando de niños pequeños con la perturbación que supone, primero a nivel emocional de los padres, de ver al niño malo, ¿vale? Niño y niña, volvemos a decir lo mismo, ¿vale? Y luego, por otra parte, todo lo que se traduce a bajas laborales, pérdidas de trabajo efectivo porque los padres tienen que pedir permiso, etcétera, etcétera, ¿vale? Con que si muchos niños están infectados, muchos niños tienen la gripe y hay que atenderles, lógicamente sí hay una perturbación, primero quiero poner familiar y después social. ¿Tiene complicaciones derivadas? Pues ya hemos visto que sí, que una gripe puede desencadenar en tener un problema de salud bastante más serio, de vías respiratorias, como habíamos dicho, ¿vale? Se puede complicar, ¿vale? Y no solamente de vías respiratorias, puede tener una mala evolución y desencadenar en otras dolencias que no hay que dejarlas atrás, ¿vale? Y en otras dolencias también estoy incluyendo no solo que el niño, lógicamente, empeore, tenga un cuadro bacteriano asociado y haya que hospitalizarle por el cuadro respiratorio, sino que luego también el hospital, cuando un niño está ingresado, es un entorno hostil en el cual a lo mejor tiene contacto pues con otros microorganismos que en principio no tendría que tener en su entorno seguro, que es el hogar, ¿no? Me estoy yendo un poquito más allá todavía. ¿Alta carga de la atención primaria y urgencias? Pues por supuesto. Hay datos en los que dicen que los niños acuden a visitas de pediatras en atención primaria y de urgencias derivados por cuadros de gripe y no catarrales, que no son desdeñables y que suponen, si miramos en forma de gasto, un gasto importante para las arcas sanitarias, pero si miramos desde el punto de vista afectivo, también una carga importante. ¿Tiene alta carga hospitalaria? Hemos visto antes los datos. ¿Inmortalidad? Pues sí, que un niño muera secundario a tener una gripe, yo creo que los datos que ponía bien en la gráfica pues no son para dejarlos atrás, ¿vale? Que haya 5 muertes anuales por causa de gripe, que hayan varias temporadas 16 muertes anuales, o que haya 9 o que haya 1, ¿vale? Es un dato a tener en cuenta, con lo cual, si supone la gripe un problema de salud pública, la gripe infantil, pues yo os digo que sí lo supone. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí porque tenemos una herramienta que es la vacunación para prevenir a los niños de la gripe. Y la importancia de vacunar, como decía, es porque tenemos constatado que aumenta la demanda en campaña de gripe, donde cuando circula el virus, de citas a atención primaria y fuera de hora. Y también esto es una sobrecarga para los profesionales sanitarios, en este caso, pues pediatría y enfermería. Pero como decía Bian, el 68% de los casos de los niños menores de 5 años que tienen gripe no tenían factores de riesgo previos. Eran niños sanos, con lo cual esto le puede tocar a cualquier niño. Y si comparamos con otras patologías que nos asustan muchísimo, pues ahí tenemos el dato que hay 1,5 fallecimientos al año por meningitis y 5 por gripe. Con esto lo que quiero decir es que vamos a poner sobre la mesa la importancia de vacunar de la gripe. Los mecanismos de transmisión, pues los tenemos en cuenta, que son por contacto directo, porque los niños juegan, cogen los juguetes, se los pasan unos a otros, los chupan, etcétera, etcétera, y por tanto hay que tener cuidado con esto. ¿Y tenemos antecedentes de vacunación en las escuelas en Canarias? Pues sí tenemos. Si nos remontamos un poquito en los años, en 1960, sabemos que salió un calendario vacunal que pertenecía al INSalud, éramos todavía territorio INSalud, y en 1994 se dio a cabo las transferencias del INSalud a cada comunidad autónoma. ¿Vale? A partir de ahí hubo la creación de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. ¿Esto por qué lo digo? Porque a partir de ahí, al año siguiente, en 1995, se puso en funcionamiento el Servicio Canario de Salud, con las direcciones generales de programas asistenciales, las distintas gerencias, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Y en 1996 se crearon las áreas de salud. ¿Qué pasó en 1999? Lo que pasó en 1999 fue que hubo un brote de sarampión que hubo que atajar, y no sé si los que están aquí o los que están online se acordarán que fuimos a vacunar a las escuelas. La manera de atajarlo fue vacunando en las escuelas. Ahí ya tuvimos la experiencia. Yo recuerdo pues que efectivamente en esos años, que yo ya había acabado hace años la carrera, cada enfermero teníamos asignado de la zona básica a un colegio,
en mi caso era el Caravaneras, eran los salesianos, y hicimos este proceso que pensamos hacer ahora, pero con muchos menos medios informáticos de los que tenemos ahora. Esa experiencia estuvo allí, esa experiencia fue que vacunamos a todos los niños de determinadas edades hasta que se incluyó y cambió el calendario vacunal con la triple vírica, vacunamos en las escuelas, ¿vale? Ya no os digo cuando en 2020 apareció el COVID en nuestra vida y fuimos a vacunar en el ámbito escolar contra el COVID, ¿vale? O frente al COVID. Vacunamos a los colegios a niños y niñas de 5 a 11 años. Y luego en 2023 tuvimos un nuevo calendario vacunal y tuvimos también, si os acordáis, la captación del meningotetra en población adolescente. ¿Vale? Esa captación de meningotetra en población adolescente la hicimos en nuestras consultas, pero también hicimos un intento de hacerla en el ámbito escolar. Ahí lo que pasó es que, claro, los adolescentes no los tenemos tan localizados como a los niños en la escuela de primaria, en la escuela infantil, ¿vale? Entonces, pues sí que se intentó vacunar, en este caso en los institutos, inclusive en la universidad, porque era hasta 18 años, pero mayoritariamente las vacunas fueron administradas en el ámbito de las zonas básicas de salud. Y este año, pues tendremos otra millita en esta línea del tiempo, donde iremos a vacunar de gripe en las escuelas a niños y niñas de 3 y 4 años. De los colegios de educación primaria y los colegios de educación especial de Canarias. Y yo lo que os vengo a contar es lo que llevamos avanzado y lo que tenemos pensado hacer dentro de la estrategia de vacunación de esta campaña. Bueno, pues como un objetivo sin un plan es solo un deseo, cuando yo doy alguna que otra... pues no me gusta llamarlo charla, ¿no? Cuando hablo con vosotros en algún sitio, ¿no? En algunas jornadas o en algún curso o en algún ámbito en el cual nos relacionamos, sabéis que yo hablo siempre de la evaluación y de la planificación por etapas, ¿vale? Y esto es lo que quiero reflejaros con esta diapositiva. Cuando nosotros tenemos un plan, lo primero que tenemos que hacer es tener claro cuál es nuestro objetivo, trazar el plan, hacer estrategias para llevar a cabo ese plan y luego tenemos que evaluar. Esto sería cualquier planificación en cualquier ámbito de la vida y de la sanidad, ¿vale? Pero ¿qué es el proceso de planificación por etapas? El proceso de planificación por etapas es aquel que yo voy haciendo todos estos pasos, pero voy evaluando sobre la marcha, de tal manera que si yo empiezo la campaña de vacunación escolar y llevo 1 o 2 semanas y veo que me he encontrado con algún escollo, alguna dificultad o alguna línea de mejora, yo no voy a esperar a que acabe la campaña y cuando acabemos a últimos de marzo voy a valorar qué ha pasado. No, vamos a valorar de manera que sea por etapas y de manera que sea que yo puedo implementar acciones en esta misma campaña y no tener que esperar a la que viene para poder mejorar. Si miramos aquí el análisis de situación, que es lo que se hace en cualquier proceso de planificación por etapas, hablamos de la baja cobertura que obtuvimos en la campaña pasada. Ya dijimos que en la campaña pasada vacunamos en la zona básica de salud, en las consultas de pediatría y enfermería pediátrica, con lo cual este sería mi análisis. El establecimiento de prioridades, que es lo que yo quiero hacer, pues está claro que lo que yo quiero hacer es seguir vacunando en las consultas de atención primaria, pero implementar la campaña de vacunación escolar en los niños de 3 y 4 años. La formulación de objetivos sería proteger a los niños y niñas, en este caso de la campaña escolar, de 6 meses a 59 meses de toda la población infantil y escolar 3-4 años, lo seguiré repitiendo, no vamos a ir con todas las edades, vamos a ir con 3 y 4 años. Los resultados esperados y el cronograma pues son a través de la afectación de la estrategia y de cómo vamos viendo las coberturas. Como decía Bian, cada vez tenemos más herramientas informáticas. Es verdad que hemos vivido tiempos difíciles en los cuales no podíamos explotar coberturas, pero sí que es verdad que a día de hoy podemos ir mirando al menos qué cantidad de dosis se van administrando, incluso desagregadas por zonas básicas de salud y por profesional, con lo cual podemos hacer transparentes esos datos de cómo vamos. La Dirección General de Salud Pública tenía una política, o tiene una política hasta ahora, que es un poco de no confrontar, no confrontar cifras, no tener en cuenta cómo va el Caravaneras con respecto a Buenarteme.
Y por eso me habéis oído estos años que nunca hemos hablado de Guanarteme va mejor que Alcarabaneras, pero es que a lo mejor es una estrategia, como decía mi compañero, pues un poco para ver cómo vamos. Yo, para saber el margen de mejora que tengo que saber cómo voy. Y si me dicen cómo voy, pues sabré. Y si me dicen que Guanarteme va mejor que Alcarabaneras, le preguntaré a los compañeros de Guanarteme qué están haciendo para tener esas coberturas que no estoy alcanzando yo. Entonces creemos que es una línea positiva de trabajar, ¿vale? En lo que es la selección de las estrategias, pues por supuesto la coordinación que hemos hecho ya desde el Servicio Canario de Salud a través de la Dirección General de Salud Pública con educación, pero también con las gerencias de atención primaria, la elaboración de un material que ahora os iré contando qué material es y por supuesto el cronograma de actuación. A partir de ahí vamos a ir viendo cómo va la campaña y vamos a ir implementando actividades si es necesario. Como os decía, si yo veo que algo tiene margen de mejora, lo vamos a mejorar dentro de la propia campaña y no vamos a esperar a la evaluación final de dicha campaña, ¿vale? Vamos a seguir un monitoreo y una supervisión a través de los datos desagregados, a través de una herramienta informática que tenemos que es OBI, y luego, por supuesto, al final de la campaña, a finales de marzo, pues haremos una evaluación final de cómo nos ha ido. Y ahí ya sí veremos todos los indicadores de qué coberturas hemos alcanzado, a dónde podemos llegar, cuáles han sido los obstáculos, cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido las fortalezas. Bueno, y lo primero que hay que tener en cuenta para acercarnos a los colegios que pertenecen a nuestra zona básica es tener confianza, confiar en el mensaje. Si veis ahí ese niño que se está tirando sin red de seguridad hacia una persona que puede ser su abuelo, lo hace así porque tiene confianza que el abuelo lo va a coger y está seguro de ello, por eso se tira así. Vamos a entrar en la campaña antigripal infantil acercándonos a las escuelas porque tenemos confianza que esto tiene que ser así, por la evidencia, por las experiencias de otros países, por la experiencia de otras comunidades autónomas, y desde la Dirección General de Salud Pública, apostamos por esta estrategia que es la vacunación escolar. Y lo primero que tenemos que hacer los profesionales, claro, cuando algo es nuevo para nosotros nos remueve y tenemos inseguridades, por supuesto, y las inseguridades solo se van pues con la información, con comunicarnos entre nosotros, con yo intentar transmitirles a ustedes por qué yo estoy tan segura de la vacunación escolar para los que puedan tener alguna duda. Es con esto, en confiar. Yo de momento confío, el equipo que formamos la Dirección General de Salud Pública confía, y los profesionales sanitarios, pediatras, enfermeros, que nos vamos a acercar a las zonas básicas de salud, a los colegios, tenemos que confiar, tenemos que dar un mensaje claro a los padres y a los profesores, y no podemos dudar, tenemos que ir con la certeza de que es la mejor opción que podemos tener para cubrir coberturas, pero no para que aparezca en mi mapa un número del 60%, para tener protegido el entorno escolar, para tener protegidos a los niños. Nos ha dado por vacunar en las escuelas porque es la manera más eficaz con la herramienta que tenemos y desde luego vamos a tener mejores resultados. Ya lo decíamos en una diapositiva, el 21% de cobertura de una población en un solo día, eso es, no se puede equiparar al goteo de la consulta en pediatría un niño por un niño, ¿vale? Sigue ahí esa opción, la opción de vacunar en la consulta de pediatría, de pediatra o enfermero, sigue ahí, pero es que le vamos a dar otra cartera de servicios en el sentido de que vamos a acercar las vacunas a la escuela, ¿vale? Y vamos a empezar con los primeros pasos, ¿vale? Los primeros pasos hacia la vacunación frente a la gripe en las escuelas, pues los hemos empezado a dar ya. Despacito pero firmes. Y ahora lo que necesitamos es seguirlo dando con ustedes. Y seguirlo dando y acercarnos a la zona básica. La vacunación escolar implica trabajar en la zona básica de salud. Todos los que hemos trabajado en la práctica clínica diaria sabemos que cuando trabajamos en la atención primaria, trabajamos en una zona básica, no trabajamos en un edificio.
La zona básica no es el centro de salud. La zona básica es todos los recursos, todos los servicios y toda la población que requiere atención, bien sea en promoción o bien sea en prevención, dentro de la zona básica de salud, y los colegios están dentro de nuestra zona básica de salud. ¿Cuándo empezamos a hablar de la vacunación escolar? Pues fijaros, yo recuerdo que tuve una intervención en ACEBAD, en Medellín, encima en un ámbito hospitalario, en mayo. Y de todas las estrategias o de todo el desglose de estrategias, mejor dicho, de actividades que íbamos a tener para mejorar coberturas de población infantil de la gripe, pues teníamos la vacunación en los colegios. O sea que hay profesionales que ya vienen hablando, ya vienen escuchando de vacunación escolar para esta campaña de mayo, de manera firme. En todos los foros que nos hemos reunido hemos hablado de esto, ¿vale? Además de hablar de otras líneas de mejora, como en este caso podrían ser pues eso, el aumento de adquisición de dosis de vacuna intranasal para hacer frente a esta vacunación escolar, ¿no? Y todas las que veis por ahí para abajo, ¿vale? Aumentar y tener una mejor difusión oficial de la campaña, por supuesto. Concienciar a las familias, sensibilizar a nosotros mismos, tener unos puntos de acceso para poder vacunar, tener una app para el registro de vacunas para que les sea más fácil hacerlo a los profesionales. Todo esto se ha venido hablando desde mayo. Y por supuesto tenemos que coordinarnos desde la Dirección General de Salud Pública, desde Educación, desde las gerencias y por supuesto ahora desde la zona básica de salud. ¿Y qué hacemos para lanzarnos a esto? Pues aprender de la experiencia. Cuando yo quiero iniciar algo que en mi comunidad no se ha dado, porque sí que hay experiencias vacunales, como hemos visto, hechos escolares, a lo largo de la línea del tiempo, pero la vacunación escolar con gripe, con vacuna intranasal es la primera vez que lo vamos a hacer, pues vamos a aprender de las experiencias que tenemos de otras comunidades autónomas, que lo han pilotado, lo han hecho y han obtenido resultados, y nos los hemos mirado a conciencia. Y como decía Adrián, pues en qué nos vamos a reflejar, en aquellas comunidades autónomas que han tenido bastante éxito por distintos motivos. Y nos vamos a fijar en Andalucía. ¿Por qué? Porque tiene una página que es Andabat, que ya la quisiéramos para nosotros, pero poquito a poco. Vale. Nos vamos a fijar en Murcia por todo lo que han trabajado y por el libro blanco que decía Bian. Que hay quien tenga interés, por favor se lo lean, porque eso disipa todas las dudas que podríamos tener al respecto de la incertidumbre que nos crea esta estrategia. Y luego vamos a fijarnos en Galicia, porque Galicia tiene un sistema de registro envidiable, porque registra perfectamente cuándo, de qué y en qué momento y a quién se va vacunando, se va inmunizando, con lo cual es donde nos hemos fijado. No partimos de cero, partimos de comunidades autónomas que ya han trabajado mucho y han trabajado bien. Bueno, pues nosotros, desde mayo, como os decíamos, desde la Dirección General, nos acercamos a la comunidad educativa y nos acercamos pidiéndole reuniones de coordinación con los directores de los centros para contarles cuál era la visión del Servicio Canario de la Salud, cuál era la visión de la Dirección General de Salud Pública, por qué apostábamos y qué opinaban ellos. La verdad que las reuniones que hemos tenido de coordinación con la comunidad educativa, en este caso con los directores de centros, que encima en el camino ha habido pues un adiós y un hola a un nuevo nombramiento de un director de centros, o sea que cuando sabéis que a nosotros nos cuesta todo muchísimo, ¿no? Y cuando tenemos que arrancar la maquinaria de algo, pues cuesta, ¿verdad? Y encima que lo que queremos hacer, a veces nuestro trabajo es muy invisible, pero ahí estamos, ¿vale? Y ahora os lo voy a presentar hasta dónde llegamos nosotros y qué es lo que queremos seguir trabajando conjuntamente, ¿no? Bueno, pues hasta eso hemos tenido la suerte de que el nuevo director general de centros ha estado alineado con lo que ya habíamos trabajado con la directora saliente, con lo cual esto nos ha permitido tener continuidad. Hemos tenido esas reuniones, hemos trabajado. Concretamente, pues hemos ido a Bian y yo personalmente, conocemos de primera mano, también Álvaro Torres, el director general pues ha estado en todo momento al tanto de lo que hemos hablado allí, y es verdad que nosotros hemos llevado documentación para explicarle a ellos en qué iba a consistir esto. Y es verdad que en la coordinación ellos nos han explicado, oye, pues la carta que habéis elaborado para los padres y madres, creemos que hay que cambiarle esto,
porque ellos conocen a los padres y madres de los niños que tienen en sus colegios, ¿no? Y a lo mejor era demasiado larga, o demasiado tostón, o tenía demasiada paja, o tenía tal, y nos han dicho, mira, ¿qué os parece esto? En el consentimiento igual, nos faltaban cosas, nos sobraban cosas, pues también. O sea que nosotros fuimos en principio en la primera reunión con un material, pero que luego hemos ido trabajando para que vosotros tengáis ya el mejor material consensuado que hemos sido capaces de hacer. Bueno, ¿y en lugar de la administración de la vacuna? Pues claro, volví a decir, en el ámbito escolar, en el ámbito donde están los niños y, por supuesto, en el centro de salud de aquellos niños y niñas que los padres decidan llevarlo al centro de salud. Pero siempre teniendo como miras que la inmunización, que la cobertura vacunal, que la protección no va a ser ni mucho menos la misma yendo a una clase y vacunando a 20 niños y niñas el mismo día en un tiempo determinado que 1 a 1. ¿Vale? ¿Y qué importancia tiene la vacunación en las escuelas? Para no repetirme mucho. Bueno, pues en principio que tienen que estar protegidos cuanto antes los niños, ¿vale? Nosotros fuimos con la idea de empezar la vacunación escolar en octubre y Educación nos dijo, oye, no, en septiembre los niños acaban de llegar, la edad que tienen, conocen a sus tutores, tenemos más actividades, tal, noviembre. Pues noviembre, gracias a nuestra climatología, podemos vacunar a los niños en noviembre sin ningún cambio epidemiológico importante. Es una vacuna que es intranasal, no es pinchada y es bastante segura y tenemos experiencia en el resto de países, como os digo, y en comunidades autónomas. ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, pues las ventajas que tiene sobre todo es que es un espacio facilitador para aumentar esta protección, ¿vale? Y encima es una estrategia que es accesible. Nosotros no sabemos o sí sabemos, ¿no? Pero hay muchos tipos de familias, hay muchos tipos de dificultades para el cual los padres o las personas o los tutores de referencia de los niños puedan o no faltar al trabajo, puedan o no pedir una cita, puedan o no vacunarse en el ámbito de los centros de salud y, por supuesto, vacunar en la escuela lo que pretende es la accesibilidad, la equidad, la universalidad y la conciliación de todos aquellos familiares, todos aquellos padres, madres, tutores, abuelos que tendrían que ir y pedir cita y vacunarse en las zonas básicas de salud. En esta coordinación de las gerencias de atención primaria con salud pública y con educación, lo que hemos hecho a través de las reuniones ha sido la propuesta de la estrategia y la elaboración de materiales, ¿vale? Y también hemos creado una logística vacunal. Nos hemos preocupado de cómo se iban a registrar esas vacunas administradas en el cole y las coberturas. Material que hemos elaborado, bueno, pues ya lo tendréis todos a día de hoy, ¿vale? Porque ya desde la Dirección General se ha facilitado a las gerencias de atención primaria. Pues información para profesores, información para padres, madres, en definitiva familiares, consentimiento o autorización para la vacunación, la presentación para profesores y familiares. Gracias a compañeros de sociedades científicas han elaborado una presentación que os la haremos llegar para que os sirva de guía cuando vosotros vayáis a los coles, porque vais a ir en un primer momento para la toma de contacto y para fijar un día para informarles a los profesores y a los padres y madres cómo va a ser este proceso. Tenemos un vídeo también del propio laboratorio en el cual nos va a indicar y vamos a facilitárselo a la comunidad educativa para que se lo ponga en clase a los niños días antes de la vacunación. Y tenemos también colaboración, como os decía, de sociedades científicas. Como me han dicho que me falta poquito, las reuniones de coordinación que hemos hecho hasta ahora ha sido todo mayo en la propuesta de la estrategia, en el material, e incluso ya desde junio la comunidad educativa tenía material, ¿vale? Tenía material de estas cartas de padres, de madres, la autorización. Sí es verdad que luego la hemos modificado un poco y ahora en septiembre, a últimos de septiembre, 1 de octubre, la han vuelto a mandar, ¿vale? O sea que nosotros cuando nos acerquemos al colegio nos vamos a acercar preguntando si ellos ya tienen información, porque la deben de tener.
Y de una manera, vamos a ver, los profesionales sanitarios somos resilientes y depende de lo que nos encontremos en el colegio, pues haremos. Si, por ejemplo, yo le pregunto si han recibido el material y ya ha habido casos que se han acercado y no han recibido el material por educación, pues nosotros le explicamos, bueno, no pasa nada, nosotros lo tenemos aquí en este dossier, lo vamos a dejar. Y lo primero que habría que hacer ahora sería poner fecha cuando nos acerquemos a los centros para ir a dar esta charla de carácter informativo a padres y tutores. Y luego, a partir de ahí, poner fecha para recoger los consentimientos informados y las autorizaciones y luego ya poner fecha a partir del 4 de noviembre para realizar el proceso vacunal. Entonces, ¿cuándo? Pues en noviembre. ¿A quién? A los niños y niñas de 3 y 4 años. ¿Dónde? En los colegios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Por quién? Por profesionales cualificados. Y aquí, pues luego a lo mejor en el debate, y si no, pues decir que habrá zonas básicas donde lo ideal, como no, es que vayan a impartir el taller tanto pediatras como enfermeros de pediatría, pero habrá zonas básicas. Esto es una comunidad autónoma que tiene muchas disparidades en zonas básicas y habrá un profesional cualificado tanto para informar como para administrar la vacuna, ¿vale? Será como cada zona básica de salud lo disponga, ¿vale? De la vacunación antigripal y con la vacunación intranasal. Esto me lo voy a saltar porque ya lo comentó Avian, el tipo de vacunas disponibles. Vamos a ir con la intranasal a los colegios. ¿Y ahora qué toca? Pues ahora toca lo importante, que lo importante son ustedes. Y lo importante es que esta primera quincena de octubre, yo que trabajo en una zona básica de salud, me pongo en contacto con los colegios de referencia de mi zona básica de salud. Para ir, donde pone centros educativos, es un enlace que nos dejó Educación, donde se ponen filtros y cada uno busca cuáles son sus colegios de su zona básica de salud, si acaso no los conociera ya, ¿vale? Y en esta primera quincena vamos a tener ese primer acercamiento, vamos a poner fecha para en la segunda quincena dar esa formación e información y luego vamos a poner fecha para recoger los consentimientos, darnos tiempo a mirar las historias clínicas e ir un día puntual, 2 o los que haga falta, cada zona básica con sus realidades, a vacunar. Esto es un enlace también a un vídeo, el vídeo es olfatín, que es para que los niños se vayan familiarizando que la vacuna para ellos en principio es un juego, cuando ellos se vayan viendo por las experiencias que tenemos de otras comunidades autónomas, pues se vacunan sin ningún tipo de trauma, se van atreviendo unos a otros y la vacuna pues sabe a palomitas. Entonces, pues, como conclusión, pues efectivamente que estamos ante un nuevo horizonte, ante un tren que no podemos dejar escapar, que todos estamos implicados en esto, que cada uno asumiremos el rol que nos toca dependiendo de dónde estemos, tanto la Dirección General de Salud Pública como la Gerencia, como cada uno de ustedes, que la vacunación en el colegio se hace porque es un entorno protector y supone una estrategia movilizadora, accesible, conciliadora y de acceso universal. El colegio, os vuelvo a repetir, es un entorno seguro, amigable y lúdico para los niños. Y la vacunación escolar es la estrategia que nos queda para tenerlos a todos protegidos. Confiar. Fijaros que no tiene razón, se lo cree tanto que confía y aun con todo en contra, pues ser líder de algo. Nosotros somos líderes en este caso en la campaña vacunal. Nosotros somos líderes en llevar la estrategia donde haga falta, pero para eso no lo tenemos que creer y tenemos que confiar y tenemos que ir a los coles con un mensaje claro de que confiamos en esto, no podemos ir dudando y dar una información o un taller o una charla donde nosotros los profesionales seamos los primeros que dudan. Así que ánimo, muchísimas gracias y hasta aquí. Hola, buenas tardes. Vamos a cerrar con la última sesión de la tarde. Les voy a hablar de brotes recientes de enfermedades inmunoprevenibles en Canarias y que conviene pues estar alerta. Antes de empezar, pues dar las gracias tanto a la Dirección General de Salud Pública, a todas las sociedades científicas que han participado, a Sanofi también por el patrocinio de esta jornada y a Avian por la amable presentación que me hizo mi hermano y a todos los que están tanto aquí como los que están en casa. Este es mi potencial conflicto de intereses y no les hago spoiler si les digo que mi principal interés en esta sesión es que no haya niños, niñas con sarampión
y que desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la toferina porque no tenemos los medios ahora, pero sí podemos pedir que no haya lactantes o niños de riesgo, niñas de riesgo con toferina. Bueno, y vamos a empezar con algo distinto. Generalmente siempre ponemos un caso clínico, sobre todo yo que me encantan las preguntitas, pero esta vez vamos a ir a algo más sencillo, pero que nos dé la vuelta. Bueno, y se me ocurrió, por ejemplo, que hace poco cumplieron pues casi, creo que eran 45 años, los primeros libros de Elige tu propia aventura, que parece que son de hace poco, y si uno se fija que en esas primeras ediciones habían casos de sarampión ya. O sea, esas personas que dieron esos primeros libros y los dieron, veían casos de sarampión porque la vacunación no había hecho su función. Y entonces, como pequeño homenaje, les voy a proponer un juego, y es que construyan su propio caso de sarampión. Pueden elegir a Taylor Swift del Pino, paciente totalmente ficticia, pero tiempo al tiempo. A Mary, de 4 años, una niña de una turista británica. A Abdú, un niño de Mali, recién llegado en Pater. O a Marcos, de 6 años. Y además de elegir al paciente que queramos, piensen ya cuál que van a coger, van a elegir el sitio donde lo están viendo. En el centro de salud, en urgencias pediátricas o ya en una planta de hospitalización. Bueno, aquí no hay trampa. Cualquiera, la hecho, la elección que hayan hecho, todos pueden tener sarampión. Porque ¿qué pueden tener en común todos estos pacientes? Pues fundamentalmente que les falte, que no tengan al día su calendario vacunal. Y vamos a empezar con Taylor Swift del Pino, que no le ha dado tiempo de ponerse esa primera dosis vacunal, que es a los 12 meses, aunque les recuerdo que, como bien saben, que una primera dosis puesta a los 11 meses ya tiene que darse como válida. Puede ser el caso de Mary, que viene del Reino Unido. Ahí vemos los datos de sarampión en Europa, donde tenemos un importante brote de sarampión, principalmente en Rumanía y en Austria, pero que además tenemos una bolsa importante de susceptibles por la extensión de las familias antivacunas. Bueno, el Reino Unido aparece en blanco, es que les recuerdo que después del Brexit no está en la Unión Europea, pero están igual o peor, con 2.465 casos desde el comienzo de año. Tienen un importante brote también de sarampión. Por lo tanto, no es de extrañar que Mary, que no está vacunada, pueda desarrollar su sarampión que estaba incubando antes de llegar aquí. El caso de Abdú es distinto, y el caso de Abdú es que la injusticia y la pobreza, desgraciadamente, también afecta al acceso a la vacuna, y es el motivo por el cual él y su familia pues cogieron una patera para intentar llegar a un sitio donde tener una vida mejor. Y por último, Marcos, un niño del cupo de toda la vida, que venía a todas las citas de revisión hasta los 2 años, pero que con la pandemia se ha perdido y de repente nos aparece pidiendo la cita de revisión de los 6 años. Y se ha saltado la cita de los 3 y de los 4. Algo bastante común, si se dan cuenta en los diferentes cupos. Y eso hace que las segundas dosis vacunales que podemos ver aquí, realmente su cobertura esté bajando. Fíjense cómo no llega al 90%. Es verdad que a nivel nacional tampoco llegamos a la media del 95%, que sería el dato en Canarias necesario, pero sí, para que se queden tranquilos, sí les digo que no están incluidas muchas de las vacunas que se ponen entre 11 meses y 12 meses por un error de registro de Drago, y por lo tanto la cobertura es mayor. Ahí sí estamos bien. ¿Y cómo podemos rescatar a estos niños? Recuerden, tenemos en Drago información, los que trabajan en atención primaria, donde podemos ver en el listado de nuestros pacientes qué niños les falta una dosis, las 2 dosis, o la primera dosis en este caso a la edad correspondiente, o la segunda dosis. Pero no dejen de ver a los niños grandes en las historias, porque a lo mejor esos niños no tienen la vacunación y no tenemos listado a día de hoy. Trabajo extra para mayo. Y vamos a ver, teniendo todo este calculativo, vamos a hablar qué brotes epidémicos hemos tenido en el último año en Canarias. El brote 1 ocurrió en Tenerife, un caso índice, una niña de 2 años no vacunada, familia procedente de Rumanía, acuérdense, pico es uno de los países con mayor incidencia, y antes de que fuera diagnosticada, algo que tenemos que hacernos pensar, tuvo 4 visitas al centro de salud y 3 a urgencias hospitalarias. 2 días enteros acudiendo con un exantema. Generó a su vez 3 casos secundarios, 2 lactantes, 2 Taylor Swift del Pino que no habían empezado la vacunación, de 6 y 10 meses, una de las cuales la niña de 10 meses ingresó por neumonía.
Y además contagió a un enfermero de 26 años vacunado. Y podemos decir, uy, contagió a un vacunado. Sí, bueno, tenemos que tener nuestras precauciones, pero buenas noticias. El caso fue totalmente atípico, se diagnosticó precisamente gracias a la vigilancia epidemiológica, y decirles además que este enfermero tuvo 300 contactos estrechos seguidos y no transmitió la enfermedad a ninguno, con lo cual la vacunación funciona para controlar la transmisión. Y además, curiosamente, es un caso importado, un genotipo de 8 que está circulando por Europa, procedente de la India, y que no fue detectado el caso índice. Por lo tanto, el caso que se la transmitió a nuestro caso índice. Este brote, afortunadamente, está cerrado. El brote 2, muy sencillo, es también un caso importado de una persona adulta procedente de Marruecos que no estaba vacunado por su tramo etario y que había tenido un contacto estrecho con un caso índice en Marruecos. No dio a más, no hubo casos secundarios y el brote se cerró. Pero aquí tenemos el tercer brote, el que nos interesa ahora porque está activo, no se ha cerrado. Es un caso índice de un niño de 2 años no vacunado y fue en septiembre. Acudió en 2 ocasiones a urgencias, uno al Hospitalito y otro al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, y generó 31 contactos estrechos y por ahora no hay casos secundarios. Pero ¿qué es lo que nos da miedo? Que es un caso autóctono, y además sin vínculo epidemiológico. No sabemos quién transmitió ese sarampión a este niño. Y es un brote activo. ¿Qué nos está diciendo? Una probable circulación del sarampión por Tenerife y por prolongación en toda Canarias. Y por lo tanto, tenemos que estar atentos a los posibles síntomas y pensar en ello. Los compañeros y las compañeras que vieron a ese primer caso no están acostumbrados a pensar igual que nosotros. ¿Quién ha visto en esta sala un sarampión? Yo he visto uno. Y algunos no habrán visto, muchos no habrán visto ninguno. Entonces tenemos que pensar y hacer un esfuerzo para poder diagnosticarlo. Y vamos a hacer un breve repaso de la clínica. Recuerden, una fase prodrómica en la cual el niño con una afectación importante de fiebre alta, rinorrea, conjuntivitis, tos, anorexia, síntomas totalmente inespecíficos que pueden pasar por un cuadro gripal ahora que estamos empezando la temporada. Pero si exploramos bien a esos niños antes de que aparezca el exantema, podemos encontrar las manchas de Kopli, que son patoneumónicas del sarampión y que además, eso sí, duran muy poco y por lo tanto se nos pueden escapar. Pero si vemos unas manchas de Kopli, ya tenemos que hacernos a la idea de que estamos ante un caso de sarampión. Lo que no buscamos, no lo encontraremos. Y luego puede ir con el exantema, un exantema craneocaudal de rápida evolución que comienza la cabeza tan rápido y se extiende tan rápido que cuando aparecen las piernas sigue estando en todo el cuerpo. Además es un exantema maculopapular y eritematoso que tiende a confluir formando esas imágenes que pueden ver como pequeños islotes de piel sana, pero que además se extiende a las extremidades superiores e inferiores y que es de esos exantemas en menor número que afectan a palmas y plantas. Y estamos acostumbrados a ver las imágenes en el fototipo de piel que generalmente vemos. Acostumbrémonos a verlos en otros fototipos. Fíjense cómo varía fundamentalmente y si pensamos solamente en un solo tipo se nos van a escapar casos. Y ahora estamos en este momento, ¿no? O nos ponemos nerviosos o qué hacemos, ¿no? Vamos a elegir, yo creo que mejor la primera opción. Y lo primero, si vemos algún caso que pueda ser sospechoso en la sala de espera, raro porque no paramos, pero oye, puede pasar, lo primero es separarlo, aprovechar, tener una sala y meterlo. Porque todo el tiempo que esté menos en la sala de espera, menor transmisión habrá. La R sub 0, lo que sería el número de casos que puede un solo caso de sarampión transmitir la enfermedad si pilla a personas no vacunadas, está entre 12 y 18. El COVID era 2,5. Ahí lo dejo, para que lo tengan, por la capacidad que puede tener de transmisión el sarampión. En la consulta, ¿qué haremos? Aunque estemos vacunados, acuérdense del enfermero, nos vamos a poner protección respiratoria, mascarilla FFP2, guantes, si el niño la tolera le pondremos una mascarilla. Y además, en caso de, ya veremos ahora, para hacer la toma de muestra de PCR, también nos pondremos protección ocular. Si en los centros de salud sigue habiendo gafas y pantallas de la época del COVID, no las tiremos, que no puede que nos hagan falta. Y eso sí, no se convierta aquello en Triana, en una noche de Reyes. Entra en la consulta el menor número de personas posibles y con la protección adecuada. Por supuesto, pongo el diagnóstico de sarampión si tengo una sospecha y relleno el Rebeca,
que sí, que vamos 20 minutos de atraso en la consulta, pero es un caso de sarampión. Cualquier caso aislado de sarampión es un brote y requiere una notificación individual urgente. ¿Y qué muestras vamos a recoger para el diagnóstico? Tenemos que recoger 3 muestras. Un exudado nasofaríngeo para PCR, similar a como hemos hecho durante la pandemia COVID, con el mismo tipo de material, con el mismo tipo de medio de transporte, y el hisopo, y también una muestra de orina que tiene mayor rendimiento si es la primera orina de la mañana, y ambas muestras, como lo que buscamos es detectar carga viral, será mejor en los 7 primeros días. La muestra en suero será para serología y en este caso tenemos que dar tiempo a que se formen los anticuerpos. Es ideal que esta muestra se recoja entre el 4º y el 8º día después de la aparición del exantema para dar tiempo a la IgM. Pero si tenemos la duda de que no vamos a poder recoger ninguna muestra serológica en ese margen, vamos a recoger la muestra en el momento que podamos y lo que se valorará en su momento será la seroconversión de IgG con el paso de las 4 semanas. ¿Cuánto tiempo tienen que estar aislados los casos sospechosos? Al menos 4 días después de la aparición del exantema. Y con eso evitaremos la transmisión de casos en esa fase. Pero no olvidemos que hay que buscar 4 días atrás, porque 4 días atrás ya se estaba transmitiendo la enfermedad. ¿Y qué profilaxis vamos a hacer? ¿Qué inmunoprofilaxis podemos hacer? Fundamentalmente en lactantes menores de 6 meses, embarazadas y pacientes inmunodeprimidos o inmunodeprimidas, no podemos utilizar la vacuna, que todos sabemos que es una vacuna de virus vivos atenuados. En este caso vamos a utilizar una IgG inespecífica. Fuera de eso, la inmunoprofilaxis la vamos a hacer con vacunación. En los lactantes entre 6 y 11 meses vamos a poner una dosis extra que no va a contar para el calendario vacunal, teniendo que recibir sus 2 próximas dosis a los 12 meses y a los 3 años. En aquellos niños o niñas que tengan entre 11 meses y 3 años sin ninguna dosis, lo que haremos es poner la dosis que le tocaría, como con 11 meses ya es válida, se da por válida. Niños con 3 años con solo una dosis, completamos también, ponemos la segunda dosis. Y por último, los niños que tengan más de 3 años y adultos que no la tengan, pondremos las 2 dosis correspondientes separadas 4 semanas. En la práctica, poner al día el calendario vacunal. Tengan en cuenta que tanto la vacunación como las inmunoglobulinas serán mucho más efectivas si las aplicamos en las primeras 72 horas después de la exposición. Por lo tanto, tenemos que correr un poquito. Y para terminar esta primera parte, no lo voy a poner, no hay tiempo, todos los que han ido al curso de terapéutica lo conocen, es el RAP del sarampión. Ahí les pongo si quieren repasarse el sarampión en 3 minutos y pasarse un buen rato, les aconsejo que entren. Es espectacular, con esto acabamos generalmente los cursos de terapéutica y ahí tienen el código QR y también tienen el enlace. Y si quieren verlo en vivo y en directo y no lo quieren ver ustedes, al curso de terapéutica próximo de noviembre. Y pasamos a la segunda parte, 2024, todos sabemos que ha sido un año olímpico en París, pero también podemos decir que ha sido un año toferínico, porque realmente, al igual que los Juegos Olímpicos, la toferina siempre vuelve, eso sí, en unos ciclos de cada 3 a 5 años aproximadamente. Bueno, en mitad de unos Juegos Olímpicos generalmente, no puede tocar. Y solo la pandemia paró los Juegos Olímpicos y los retrasó, pues solo la pandemia hizo que la toferina bajara. Hasta que tengamos vacunas mejores, desgraciadamente, para lo que es proteger de la enfermedad a nivel global, no las tenemos, pero sí para proteger los casos graves y a las personas más vulnerables. Y así está ocurriendo en el mundo. Ahí vemos diferentes brotes epidémicos en diferentes países, en Europa, en Brasil, Estados Unidos, Australia, en Asia. Hay un incremento de casos a nivel mundial. Ya les animo, esta fuente de Fundación IO, que tiene un canal de Telegram por si quieren conocer las alertas sanitarias a nivel mundial. Es muy interesante, como todos los canales de Telegram, es gratuito y te tiene informado de cualquier brote, lo cual viene bien para ir de viaje, pero también para tener en cuenta los casos que podemos encontrarnos importados o la situación epidemiológica mundial. ¿Y qué está pasando en España? Pues que estamos teniendo el brote más importante en número de casos de toferina prácticamente de los últimos, casi de toda la serie histórica, con más de 25.000 casos entre enero y julio. Fíjense que en 2015, que yo creo que todos los que están aquí vivimos, una buena parte vivimos
el brote epidémico, y que en aquel momento el pico de casos fue de 19,9 casos por 100.000. El pico que hemos alcanzado entre enero y julio es de 97,5 casos por 100.000. ¿Vale? Desgraciadamente, ante un gran número de casos, es normal que haya casos graves y que haya mortalidad. Aquí están recogidos los 3 casos pediátricos fallecidos, como pueden ver, desgraciadamente 3 lactantitos pequeños, el primero sin factor de riesgo y los dos siguientes prematuros, lo cual tiene un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad. Y todos ellos, por diferentes circunstancias, su madre no se había vacunado durante el embarazo. En Canarias, pues igual, hemos tenido, esta es la serie, fíjense, en Canarias, a pesar de que en 2015 fue el brote a nivel nacional, en Canarias tuvimos el brote un par de años antes, como pueden, en 2012, 2013, fue cuando empezamos a ver muchos los casos, y en 2015 tuvimos también otro pequeño pico, pero veníamos de uno mucho peor en años antes. Y ahora estamos encontrando unas incidencias también que alcanzan a ese pico de 2012, cuando prácticamente las salas de lactantes y de neonatología y de UCI, por supuesto aislados, y de UCI pediátrica, pues tenían muchos casos de lactantes ingresados con una incidencia mucho menor. En estos momentos ha habido menores de 1 año en toda Canarias, 15 lactantes hospitalizados y 2 niños en UCI pediátrica, la mayoría de ellos sin vacunación en las madres. Y esto es importante porque la vacunación de las madres durante el embarazo ha permitido que lo que hubiera sido dramático con esta incidencia haya sido un descenso importante con relación a otros brotes epidémicos que hemos tenido a lo largo de la historia en el número de ingresos de lactantes y de neonatos, sobre todo en los 3 primeros meses. Ahí lo pueden ver como una vez se pone la vacunación en embarazadas, como la tasa de hospitalización se reduce como muy drásticamente. Fue algo por lo que luchamos mucho las sociedades pediátricas, incluso con un parón por parte del Ministerio, que aquí en Canarias se había conseguido la vacunación en embarazadas en 2012 y tuvimos que esperar a que se aprobara en otras comunidades debido a que se dio marcha atrás en aquel momento. Cuando se aprobó, fíjense que hasta La Roca, en una foto de 2015, nos aplaudió porque estábamos todos exultantes porque habíamos conseguido proteger a estos niños. ¿Y por qué? Porque la vacunación en la embarazada actúa como un escudo. Fíjense cómo en la imagen se ve, pero quizás es más visual esta. O sea, la vacunación de la embarazada durante el embarazo es el mejor escudo que puede tener esos lactantes hasta que inician y completan su primovacunación, que además se reduce con la misma, pero que no se completa expresamente hasta que tenemos la dosis de refuerzo a los 11 meses. Lógicamente las vacunas son buenas si se ponen, y en esto sí que somos de los primeros de España. La verdad es que tenemos unas coberturas en embarazadas de vacuna de TPA del 94,63%, por encima de la media nacional. O sea que muy bien. Esto nos está ayudando mucho en este brote epidémico que tenemos ahora. Tenemos que seguir. Y además, pero tenemos que seguir y tenemos que estar atentos, porque no todas las madres están vacunadas. Tenemos que preguntarlo en las primeras visitas que los niños y niñas que vienen a consulta. Y siempre en cuanto a las definiciones de casos sospechosos de toferina con base epidemiológica, pues hemos ido siempre por detrás, hemos llegado tarde, como el conejo de Alicia, llego tarde, porque nos decían que esperáramos 2 semanas, y entonces a las 2 semanas ya teníamos niños pues graves, niños ingresados que no habían dado tiempo. Es verdad que se ha ido modificando y ya habla de apnea, porque fíjense, la apnea puede ser una presentación inicial de un caso de toferina en un lactante pequeño, y ya nos abren más la mano cuando hablan del diagnóstico sindrómico de toferina efectuado por un profesional médico. Este es el consenso último de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y eso nos abre la mano a algo que ya habíamos hablado en 2012, la Global Pertussis Initiative, que hablaba de criterios clínicos que nos permitieran diagnosticar de manera precoz los casos de toferina. Y esto, mientras leen esto, les voy a recordar un poquito lo que estamos acostumbrados a oír. Claro que si oímos esto, no esperamos 2 semanas. Es obvio, ¿no? Esto es una toferina en un lactante. Fíjense cómo hace el aire intentando estirar.
Yo creo que todos estamos sensibilizados y esto no se nos escapa, pero que escuchemos esta en un niño grande, que sí nos puede a lo mejor dar lugar a alguna pequeña duda y eso permitiría la transmisión a esos lactantes. Parece que la laringitis ahí, pero miren cómo sigue. No tiene el gallo, pero sí la tos espasmódica y el crisis. Y no es capaz de inspirar. Ahí ya cosa. Bueno, y pasamos para no. Lo importante, notificar, lo mismo, pongamos diagnóstico. No tenemos que poner toferina, pero nos salta con casi cualquier diagnóstico que podamos poner. Ponemos síndrome pertusoide, que no estaremos diciendo ninguna mentira, y salta también el Rebeca. Es un diagnóstico sindrómico que nos va a permitir poder notificar. Y recuerden, si no notificamos, sin información epidemiológica no sabríamos el brote importante que tenemos ahora en España. Y la confirmación diagnóstica, según el último protocolo de la Dirección General de Salud Pública, la vamos a limitar a los grupos prioritarios. ¿Qué grupos prioritarios son? Aquellos que pueden tener un riesgo incrementado de presentar complicaciones, es el grupo 1. Y esta se recogerá o en atención primaria o en hospitalaria en función de las circunstancias clínicas, porque como veremos en la siguiente diapositiva, también tenemos criterios de derivación, que no deben esperar a recoger una prueba en atención primaria. ¿Quiénes incluyen este grupo 1? Los lactantes menores de 12 meses, pacientes inmunodeprimidos e inmunodeprimidas, las personas con enfermedades crónicas moderadas o graves, pulmonares, cardíacas, neurológicas, y ojo, está incluido, aunque en unos trabajos lo incluye, en otros no, es importante incluirlo porque pueden tener casos más graves los niños y niñas no vacunados menores de 3 años, porque sabemos que pueden tener casos más graves y es importante confirmación diagnóstica. En el grupo 2 están todas las personas que pueden transmitir la toferina, ¿a quiénes? A estas personas del grupo 1. Las embarazadas en edad gestacional mayor o igual de 32 semanas, que no hayan sido vacunadas. ¿Por qué? Porque puede pasar, como tristemente uno de los casos, y que tenga un parto prematuro y puede transmitir la toferina a ese recién nacido. Pero también las no vacunadas en los últimos 7 días, porque no le hemos dado tiempo a su sistema inmune a desarrollar una respuesta correcta que pueda proteger a ese recién nacido en caso de nacer. El contacto también, o las que todas personas que tengan contacto con lactantes menores de 12 meses, tanto a nivel domiciliario como a nivel profesional. Por ejemplo, todos nosotros que trabajamos en pediatría o profesionales de la educación que trabajan en guarderías con niños menores de 12 meses o que tengan niños graves con alguno de los grupos prioritarios en su clase. El resto haremos un diagnóstico sindrómico y pondremos tratamiento. ¿Qué criterios teníamos de derivación hospitalaria? Como pueden ver, consensuados para las 3 islas de la provincia. Lactante menor de 6 meses, deshidratación o dificultad para la alimentación, sospecha de complicaciones que las pueden ver abajo, neumonía, insuficiencia respiratoria, el síndrome de hiperglicosidad sanguínea en lactantes pequeños, crisis de cianosis debido a la hiperleucocitosis que presentan, crisis de cianosis o apnea con o sin tos, y según la clínica lo haremos en los lactantes entre 6 y 12 meses, si están bien y tienen su primo vacunación completa, por supuesto, pues se puede valorar, o el antecedente de enfermedad moderada grave que dependerá tanto de la clínica como del tipo de enfermedad que tenga ese niño o niña. La toma de muestra, no voy a insistir mucho, es un frote con escobillón de varilla fina y flexible. Tenemos ahora 2 tipos de sistemas de aparataje con lo que podemos hacer en los centros de salud. El tradicional que teníamos metálico con la tapita naranja, pero recuerden que también el de COVID se puede utilizar, que se siguen quedando en los centros de salud. Quedan 3 minutos. Recuerden a la hora de ponérselo, mascarilla, FFP2, guantes y protección ocular. Y vamos a hacer un rápido repaso del tratamiento. Lo primero, menores de 1 mes, solo podemos utilizar acitromicina y en los niños entre recién nacidos y 5 meses con una pauta de 10 miligramos kilo día durante 5 días. Las 10 miligramos kilo día, todas los días, ¿vale? No reducimos a mitad de dosis. A partir de ahí sí hacemos la pauta habitual de 5 días, 10 miligramos kilo día el primer día y luego mitad de dosis, 5 miligramos kilo día los 4 días restantes, con dosis topes de 500 el primer día y de 250 cuando alcancemos esa dosis máxima.
La claritromicina, recuerden, puede ser una alternativa por encima del mes de vida. Se prefiere la citromicina, en este caso es más efectiva, y además también por el número de dosificación, y 7,5 miligramos kilo cada 12 horas, la misma dosis hasta llegar a 500 miligramos en adultos o niños grandes. Y cuando no tengamos ninguno de los macrólidos o tengamos una alergia a macrólidos, la alternativa es el cotrimoxazol, y ahí pueden ver las diferentes dosis. Terminando ya la profilaxis con antibióticos. ¿Cuándo vamos a hacer profilaxis con antibióticos? La vamos a hacer mejor una vez confirmado el caso índice. ¿Por qué? Para intentar limitar el uso de antibióticos inadecuados. Pero si tenemos que se retrasa el diagnóstico, pues no podemos retrasarlo si estamos ante un contacto de un caso que pueda ser grave. Solo lo vamos a limitar al ámbito familiar y a contactos estrechos. Y dentro de esto, a los grupos prioritarios. No quiere decir que al hermano... No. A los grupos prioritarios sí han tenido el contacto, al resto no. Se puede valorar el ponerlo o no si tiene más de 21 días. Lo normal es que ya no vaya, si el contacto se produjo con más de 21 días. Solo en casos de altísimo riesgo y sintomatología muy marcada se podría valorar el ponerlo. Y es la igual dosificación y duración que el tratamiento. Y por último, la profilaxis con vacunas. Recuerden, es muy fácil. En niños o niñas no vacunados o vacunación incompleta, poner su vacuna al día. En los menores de 7 años que no tengan la dosis de los 6 años, se la vamos a poner, siempre que haya pasado 3 años de la última dosis, no sea que sea un niño o niña que estemos poniendo al día su calendario vacunal. Le pondremos, en el caso de una pauta de 3+1, una dosis de tétanos, difteria, tosferina celular de baja carga antigénica. Y si es una pauta de 2+1, le meteremos de alta carga antigénica con polio. Niños con más de 7 años que haya pasado 5 o más años, ejemplo fácil, niño al que vacunamos con 6 años y que con 12 años ha tenido un contacto con una tosferina. Le ponemos una dosis extra porque lleva más de 5 años sin dosis vacunal de DTPA y esta dosis contará para la dosis de los 14 posteriormente. Y en los adultos que no hayan sido vacunados nunca o más de 10 años de la última vacuna, igual, una dosis, y en el caso de que no estén vacunados, completaremos su pauta vacunal. Destacar que la profilaxis con vacuna no exime de profilaxis antibiótica si está indicada. Y por último, los mensajes finales, un poquito repasando algunos aspectos también que no hemos tocado. Sarampión y tosferina están circulando por Canarias. Si no pensamos en ellas, no podremos diagnosticarlas. Y esta la lanzo al público. ¿Ustedes están seguros de tener 2 dosis de triple vírica puestas o de haber pasado sarampión? Si tienen dudas, vayan a su centro de salud a ponerse una dosis de triple vírica. Los sanitarios, como pueden ver, siempre caen en los brotes de sarampión. Revisar siempre el estado vacunal de cada niño, niña y adolescente. Recuerden que cualquier oportunidad es buena para ponerlo al día. Y fíjense que muchos de los niños que han sido casos índices no están en el sarampión, sobre todo no estaban vacunados. Recuerden que evidencia científica, paciencia, constancia y empatía son nuestros mejores aliados con las familias reticentes a la vacunación. Si conseguimos todo esto, conseguiremos que que esos niños se vacunen y que finalmente consigamos el éxito de que estén protegidos. Hay 2 preguntas en el chat del Zoom. La primera, las vacunas para el alumnado de 3 y 4 años, ¿se enviarán directamente desde Salud Pública o tenemos que hacer nosotros la petición en función de las autorizaciones recibidas? Hola, gracias. Esto se me escucha, ¿verdad? Sí, claro. Esto, gracias por la pregunta porque está dentro de la estrategia, claro. Ahora decimos, ¿no? Después de todos los pasos ya hemos llegado a tener aquí las vacunas y al paso de hablar con los padres y con los profesores, ¿no? Para hacer una mejor gestión de las dosis vacunales que tenemos 30.000 dosis intranasales, lo que vamos a hacer es que nos vais a hacer la petición con respecto a los listados que tengáis y a las autorizaciones, ¿vale? Para ajustarnos más y que las dosis se repartan de manera equitativa ya donde se necesiten, ¿vale? No vamos a mandar de oficio como en el resto de la campaña, puesto que yo, desde la Dirección General, no sé finalmente cuántos colegios ni qué día vais a ir a vacunar. Por lo tanto, con tiempo, para que nosotros podamos decírselo al distribuidor logístico y que las tengáis, tendréis que ser vosotros los que proactivamente, con respecto a los listados, número de cursos de niños y autorizaciones, nos solicitéis, ¿vale?, para el día de la vacunación.
Gracias. Otra pregunta es, un lactante nacido a partir del 1 de abril y pendiente de aplicarse el nirsevimab, ¿se puede vacunar de la gripe al mismo tiempo? Por supuesto, no se puede, sino que se debe vacunar al mismo tiempo, ¿no? Nirsevimab es compatible con todas las vacunas de calendario, incluida, por supuesto, la gripe. Y hay que aprovechar esa oportunidad para ponerla juntas. Incluido también en la vacunación de los 4 meses, que ya tenemos un completo, y mientras mantengamos la distancia de separación, que está en 2,5 centímetros, pues podríamos poner sin ningún problema junto con todas las vacunas de calendario. Ya hemos puesto algunas ya. Una pregunta. Los niños de 3 y 4 años, aquellos que nacen en diciembre y que todavía tienen 2, ¿también se les va a poner si están en el mismo curso? Para simplificar la estrategia, en vez de hablar de fecha de nacimiento, hemos querido hablar de 3 y 4 años, ¿no? Son los niños que corresponden a primero y segundo de infantil. Entonces, si hay algún niño que evidentemente va a cumplir los 3 años en noviembre y en diciembre, y nosotros vamos a vacunar el día 15 y cumple el 20, sí se le va a poner. Pero dentro de ese ámbito de esa clase, no vamos a ir a buscar los niños que cumplen 2 años, que están dentro de la vacunación antigripal infantil, pero no dentro de la estrategia de los colegios, ¿vale? Dentro de una misma clase, por supuesto, niños y niñas que cumplan noviembre, diciembre. Es decir, que serían los niños que están en primero y en segundo de infantil, teniendo 2, que corresponden con esas edades. Realmente es tercero y cuarto sí, de infantil, porque es el segundo ciclo de infantil, pero sí, corresponde a 3 y 4 años. En el protocolo, si te fijas, pone de 34 meses que algunos han pensado que ha sido una errata, no, pero es queriendo para escoger a los niños y niñas que exactamente tienen, pues no llegan a tener 3 años. Más fácil, a las clases de 3 y 4 años de segundo ciclo de infantil se les pone a todo. Que también podemos pedir vacunas intranasales, no solo para 3 y 4 de los coles, sino para el resto de la población, para yo tenerla en mi consulta. Claro, para pillar a todo el que me venga por la consulta. Claro, dentro de la campaña, digamos que la vacunación escolar es complementaria a la vacunación en las zonas básicas. Claro, con respecto a la logística de estas vacunas, sabéis que hemos hecho un primer y un segundo envío de vacunas, que ya tenéis las neveras hasta arriba, de oficio de la Dirección General, por así decirlo, y ahora, a partir de ahora, ya esa demanda según las consultas que vayáis teniendo. Y una pregunta, ¿por qué no se subió la edad de la administración del anticuerpo del virus respiratorio sincitial hasta 12 meses, por ejemplo? ¿Por qué se mantuvo este año en 6 meses? No sé, yo pensaba que este año se iba a ampliar hasta los 12 meses. No, porque eso además no es una decisión que se tome a la ligera, sino porque realmente por debajo de los 6 meses es cuando aumenta muchísimo las posibilidades de ingresar por una bronquiolitis, ¿no? Y al final estás vacunando o inmunizando a toda una cohorte en realidad, porque estás viendo a los menores de 6 meses y a los que nacen en los siguientes 6 meses, ¿no? Digamos, en su periodo de mayor riesgo en la temporada de VRS. Si VRS circulase igual todo el año, pues igual se habría que planteárselo así, como dices, ¿no? En el hospital hemos visto hospitalizaciones desde que empezó septiembre. ¿Se contempla en el futuro adelantar la campaña? Pues ahora que se está haciendo un seguimiento exhaustivo de vigilancia epidemiológica, sobre todo ahora después de la pandemia, se hace una mejor vigilancia de las infecciones respiratorias, creo yo, y se vieran cambios epidemiológicos o que hicieran a Canarias una región diferente por lo que fuera, pues deberíamos desde luego adaptarnos a la estacionalidad del virus. Si el virus ahora cambia y empieza de julio a diciembre, pues a lo mejor en Canarias tenemos que hacerlo así. Pero de momento seguimos con la misma recomendación que el año pasado. La gente, en cuanto a lo de vacunar en los colegios, una de las pegas de los compañeros, la gente tiene miedo a ir a vacunar a un cole, niño de 3 años, acaba de empezar hace poco, no ha ido nunca al cole. Vamos a ponernos más o menos en situación. No ha ido al cole, está empezando hace poquito, todavía se está adaptando al cole. Los padres han firmado el consentimiento, no están delante y, bueno, has tenido un poco que sujetarlo, el niño gira la cabeza, ¡ay, me hiciste daño! La gente tiene miedo a que luego los padres
reclamen porque les ha hecho daño a la hora de administrar la vacuna intranasal y ellos no estaban delante. A ver, todos hemos tenido padres y padres, sabemos cómo son. Bueno, ¿quién tiene miedo, vamos, a administrar esa vacuna sin estar los padres delante? A ver, la respuesta que te puedo dar es precisamente en lo que he basado un poco el tiempo que me ha tocado hablar, ¿no? En la confianza. Sí, es verdad que, bueno, cualquier cosa puede suceder, puede pasar efectivamente que el niño se gire, que el niño se vire, que el niño... Pero claro, yo creo que con eso tenemos que contar en el sentido de tener herramientas pues para ver que eso puede pasar y que no vamos a hacerle un daño que al niño o a la niña le comprometa a una lesión. Quiero decir, las vacunas intranasales son seguras a la hora de administrar. No le veo mayor complicación que pudiéramos tener en la consulta. Es verdad que cuando los padres leen el consentimiento informado, que para eso se llama consentimiento informado o autorización, pues delegan en nosotros esa responsabilidad. Y creo que de eso sí se fían. Creo que muchas veces los profesionales sanitarios, es verdad que ante lo desconocido tenemos pues ese temor, pero en principio... estamos acostumbrados a esa práctica diaria. Eso no se nos plantea en la consulta. Tenemos a los padres delante que a lo mejor los padres en la consulta, viéndole cómo le ha pasado, pues sí que igual se pueden mostrar inquietos, pero hacer una lesión al niño o la niña por una... Yo quería participar un segundo. Tuvimos la experiencia de cuando el COVID hicieron PCR en los colegios y eso tiene más riesgo que poner la vacuna, ¿vale? Entonces, a mí me llamó la atención que ahí, yo por ejemplo, porque no estaba de acuerdo, no lo firmé, como si dijéramos, porque creía que no era una estrategia adecuada y no lo firmé, ¿no? Pero es que la mayoría de los niños, mi hija se enfadó porque ella era la única que en su clase que no se lo había hecho. Entonces, señores, que hemos hecho PCRs en los colegios y no tuvimos complicaciones, y ahí sí que hay más riesgo, porque así que hemos tenido complicaciones de otro tipo, ¿no? Entonces, no sé, que al final es como poner un suero fisiológico en la nariz, es que poco más, no sé. Si me dejas añadir algo, ya, bueno, aprovechando este encuentro, este tipo de cuestiones que surgen, ¿no? Y si ya empezamos a ver dónde están los posibles miedos de los profesionales, pues es un tema a decir abiertamente en el momento en el que vayamos a hacer la reunión de información a padres, ¿no? O a incluir en la presentación esa que hagamos. Nosotros les vamos a enviar esas 5 o 6 diapositivas que todos usaremos las mismas, pero en esa reunión se puede decir, oiga, tengan en cuenta que puede ocurrir que al ponerle la vacuna se mueva y le podamos hacer un poco de daño. No pasa muchas veces, pero me parece una buena opción advertirles, ¿no?, de que eso pudiera ocurrir, porque puede ocurrir ahí y en la consulta. La experiencia de Murcia, sí, vamos a cortar ya. La experiencia de Murcia nos dice que esto era una jornada festiva, porque ya días antes ese vídeo que le hemos mandado a los profesores de olfatín, del muñequito y no sé qué, y a ver a qué huele la vacuna, hacen, que además esto no se pincha, no van a ponerse a asustarse ni nada, y el estar en el aula con su tutora, pues al final era una jornada festiva, a ver a qué huele, y a ver a qué huele, ¿sabes qué? No va a haber tanta reticencia como el ir a la consulta, que ya lo asumen que me van a pinchar o que van a hacer, y están los niños un poco más reactivos, ¿no? Y vamos a tener que cortar aquí. Sí, solo una pregunta, que si van a contratar personal extra para la campaña escolar. Yo creo que a eso puede responder Lourdes, que forma parte de la gerencia y nos puede decir, ¿no? Porque al fin y al cabo es una logística con la gerencia de atención primaria. Pues mira, no se va a contratar a nadie más porque es una actividad comunitaria, como cuando vamos a una residencia o cuando vamos a una actividad por Día Mundial de, ¿sabes?, de lo que sea, que nos organizamos en los centros, y ya pues la dirección del centro se encargará de hacer la organización pertinente para que los enfermeros puedan ir a los centros escolares, como vamos a otros recursos de la zona para cualquier otro motivo. Como hemos ido y estamos yendo estos días a los centros sociosanitarios. Exactamente, actualmente se está yendo a residencias y no pasa nada. Vamos, organizamos y ya está. Los niños de hasta 2 años con patologías y que se debe administrar Nirsevimab, ¿se harán en los hospitales o en los seguimientos de sus patologías o en los centros de salud? Pues donde se pille.
donde se pillen. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes en presencial y online. Muchas gracias a Sanofi en las personas de Ángeles y de Eduardo por el apoyo a esta jornada un año más, y a todos los ponentes, muchas gracias. Gracias.